Bienvenidos al Ático de Pepe, soy vuestro amigo y servidor Pepe Forte, como siempre en este programa, en mi cuenta personal de YouTube. Y hoy el tema que tenemos es un tema de seguimiento que de pronto casi prácticamente como que por pura inspiración se me ocurrió anoche de acuerdo con lo que estuvimos conversando, o sea, en la víspera, en el programa previo, y hoy durante la mañana fue haciendo más foco y fue cuajando más la idea. Y ya permíteme presentarlo antes de dar vuelta e incluso introducir la introducción, que yo sé que suena demasiado loco, pero así es como es. El tema que tenemos hoy es Cuba antes de 1959 y el título, como lo estás mirando en la parte baja de la pantalla en el banner de presentación, dice Desmintiendo al esperpento Cuba antes del 59, o sea, Cuba antes de 1959, lo cual yo estuve pensando incluso que podría ser el título en vez de Cuba antes de 1959, pudo haber sido perfectamente igual y estuve pensando muy seriamente utilizarlo, pudo haber sido Cuba hasta 1958. ¿Y a qué me refiero? Que ustedes que saben, lamentablemente, que hay un parteaguas en la historia de Cuba. Muchos países tienen un parteaguas, sobre todo los países que fueron países coloniales y que se lanzan a su guerra de independencia, incluido Estados Unidos. Y hay un periodo previo que es cuando el país no era independiente ni era nación propia todavía, y después que entonces se produce una guerra y viene una fecha patria, como el caso de Estados Unidos, que es el día 4 de julio del año 1776. Entonces por tanto cada 4 de julio se celebra la independencia americana, y muchos países de nuestro continente querido, o sea, Colombia, México, etcétera, exactamente igual. En el caso de Cuba, bueno, podríamos decir también que, por ejemplo, hay un antes y un después respecto del 20 de mayo del año 1902, que es la fecha en la cual Cuba se constituye como nación independiente, ya en el siglo XX, mucho más tardíamente que el resto de los países del continente. A Cuba le tocó la desgracia. Primero, Cuba tuvo sentimientos de nacionalidad, eso sería un programa aparte, relativamente tarde, más tarde que el resto de los países del continente. Y aparte de eso, también cuando ya Cuba comenzó a querer separarse del tutelaje de la mamá, llegó a la mayoría de edad, lo que ocurrió fue que la mamá, que es España, se empeñó en no quererla soltar. O sea, el empecinamiento que le dio a España respecto de Cuba y las 4 o 5 posiciones que le quedaban, que eran Guam, le quedaba Puerto Rico, le quedaba Filipinas, pero cuidado, con Cuba aquello era que no querían soltar a Cuba, metieron un montón de tropas en Cuba, estuvieron batallando muchísimo. Y si no es porque se produce, yo sé que hay historiadores que eso les molesta y cubanos que eso les molesta aquí y allá, tanto cubanos libres en el exilio como cubanos allá en la Cuba cautiva, que les molesta la presencia americana, pero hay que reconocer que si Estados Unidos no se mete y enfrenta, que es un programa que yo he venido prometiendo acá, y enfrenta este programa que tengo que son por la historia, y enfrenta la flota de Cervera frente a las costas de Santiago de Cuba con esa batalla naval, que es una batalla naval, por cierto, muy interesante desde el punto de vista naval, y ahí se produce Cervera sabía que iba a la derrota, pero el español al fin y al cabo, valiente como todo español, digo, voy para allá. Y Estados Unidos lo hizo trizas a los barcos de la Armada Española. Ahí Estados Unidos desembarca, bueno, en 1898, ahí comienza la historia de Cuba, este periodo de transición, de la llamada ocupación, y finalmente Estados Unidos concede y Cuba se convierte en nación independiente el día 20 de mayo del año 1902, fecha que la revolución maledictiana, que es el otro parteaguas, no acaba de reconocer, de manera que podríamos decir que hay una Cuba antes de 1902 y otra Cuba después. Pero esa ni siquiera, esa es una fecha que es muy parecida a estas otras que yo estaba invocando, como el caso de Estados Unidos, y cae dentro de lo que cabe, dentro de un marco de normalidad. No, lo que pasa con Cuba no, lo que pasa con Cuba es tan trágico como lo que pasa con la historia de Rusia y la Unión Soviética, que primero era Rusia hasta el año 17 con la revolución bolchevique, entonces se convierte en esta porquería que fue la Unión Soviética, que por cierto no nace en el mismo 17, nace en el año 1922, como yo sé que ustedes saben. Pero el parteaguas fundamental de Cuba es el año 1959. Y yo incluso estaba comentándolo en la radio hoy, y no es primera vez que lo hago, aquí mismo en mi propia cuenta de YouTube, aquí una variedad de programas en los cuales, que yo sé que parece medio alucinado hasta que ya ustedes chocan conmigo, cuando yo les digo a ustedes, cuando uno le dice a alguien que en Cuba una cosa es las cosas republicanas, no tiene que ver nada con la onda partidista americana que es republicana y demócrata, no, me refiero a la Cuba republicana, que es la Cuba de la República, la que corre del año 1902 al año 1958. Y otra cosa es Cuba después del 59 con esta revolución totalitaria, que es lo que es un gobierno totalitario comunista. Y cuando tú dices eso, que hay un parteaguas ahí, la lógica de las personas que primero, donde lo primero que te dicen es que
Pero eso tiene que ver solamente con las cosas de sociedades. Como tú dices, no, sociedad solamente no. Sí, sociedad sí, por supuesto que es la joya de la corona. Sociedad, de ideología, estas cosas que son de corte intangible. No, no, todo. Todo. Entonces dicen, ¿cómo que todo? La gente se pone en guardia, ¿cómo que todo? Sí, todo. Dice, pero todo, todo. Entonces te pueden decir a alguien de una manera tan divertida que te puede decir, desde los sándwiches hasta los condones. Sí, sí, desde los sándwiches hasta los condones. Una cosa es el condón republicano en Cuba, otra cosa es el condón revolucionario. Sí, así, como te cuento. Y la croqueta que hicimos, la croqueta revolucionaria, aquí en este programa está. En la radio he hecho otro, pasa que en la radio las palabras se le lleva al viento, el éter. Pero aquí hemos hecho el refrigerador revolucionario, el republicano, la croqueta, el sándwich, el copón divino, todo así, los autobuses, todo. De manera que el programa que tenemos hoy, que es lo que dice ahí Cuba antes del 59, por eso te decía que podía haber sido el título del programa, Cuba antes de 1959, o podría haber sido entonces Cuba hasta 1958, porque esta tragedia comienza el día 1 de enero del año 1959, cuando Maledicto, o sea, Fidel Castro, yo lo digo aquí, Maledicto es el que se hace el poder mediante un tiroteo y una guerrilla que forma ahí la Sierra Maestra, y de entonces hasta acá Cuba no ha hecho otra cosa que vivir bajo una tragedia tremenda, en la cual todo, y fue lo que yo hice hoy en la radio, porque como estamos todavía en la fecha, en este momento que estamos conversando, porque ya el programa ya se ve de manera diferida, esa alusión no tiene importancia ninguna, pero ahora que me está mirando en vivo, estamos en la Semana Santa y hoy yo tenía preparado, como había prometido la víspera, un programa sobre una aproximación de las que solamente se le ocurre al látigo de Pepe Towist, a tu amigo y servidor Pepe Forte, una aproximación acerca de la Semana Santa, cosa que hice en la radio hoy. Cosa que hice en la radio no, será para la Semana Santa del año que viene, en caso que no venga el cometa. ¿Y por qué yo puse eso de lado? Porque el programa de la víspera, el programa que hicimos anoche acá, fue este programa en el cual, además terminé enfogonándome, como ustedes saben, gracias, porque ustedes le han prodigado una tremenda cantidad de views a ese programa, al programa de ayer. Ocurre que en estos días, el esperpento, como yo le llamo aquí a Díaz Canel, al esperpento se le ocurrió recibir en La Habana como parte de una onda de propaganda, se le ocurrió recibir en La Habana pues a un grupo de periodistas, el prebendo mayor, a un grupo panzón él, por supuesto, y su nariz de chayote, se le ocurrió recibir a 4 periodistas españoles, evidentemente comunistas, acólitos de la revolución castrocanalista, con una entrevista totalmente amañada. Y anoche hicimos ese análisis acá, porque el plato fuerte del análisis de la noche del programa de la víspera, el programa previo a este, que antecede a este, fue un programa que yo dediqué con una amenaza que él hace, que él pretende preparar un ejército de clarias para este programa, y este programa de hoy, que se preparen, este programa de hoy les va a llegar al recontrahígado. O sea, el recontrahígado es un hígado que está metido dentro del hígado, que cuando el hígado se pone bravo, ese hígado que tiene dentro del hígado se pone peor. Le va a llegar, se lo va a poner violeta al recontrahígado, porque este es el tipo de programa que ellos no quieren. El programa que precisamente, sobre todo donde quiera que me ven, entre los cubanos y donde quiera, pero especialmente la gente que este programa cuando entra en Cuba, este programa es una bomba atómica y este es el programa que ellos menos quieren. Es la razón por la cual, como me han dicho a mí ya muy privadamente, es la razón por la cual yo para ellos públicamente, yo no existo para ellos. Ellos mencionan a todos los demás, a mí no me han tocado nunca, nunca. Y ellos, yo sé exactamente por qué, porque lo que se hace aquí cala muchísimo, ya es un daño atroz. Porque hoy, ¿qué vamos a hacer? Bueno, el programa que tenemos aquí exactamente es esto que te acabo de comentar acá. El programa que tenemos aquí hoy se llama precisamente de esta manera, se llama Desmintiendo el esperpento Cuba antes del 59, porque en esta entrevista terrible, fatal, patética, espantosa, miserable, yo no sé qué otro calificativo, de corte ofensivo, sí, de corte ofensivo debo decir, de estos 4 periodistas, estos 4 comunistas españoles, que lo que deberían, a lo mejor están viviendo en Cuba, porque alguien, tengo un amigo querido que hoy me dijo yo, que vive en España, y me dice, Pepe, yo no he visto esa entrevista acá, esos 4 señores yo no los conozco, y por ahí para allá, a lo mejor están viviendo en Cuba, estos están viviendo en Cuba. Alguno de ustedes ayer escribió que uno de ellos me dijo que el de la camisa azul, que está en Chirona, en España, y entonces que está, parece que fuera de España, que tiene una acusación, no sé, esa parte no la sé, estoy haciendo médico lo que algunos de ustedes comentó era acá, y acaso sería así. Entonces estos 4 señores, estos 4 caballeros, le hicieron esta entrevista mañana, en la cual tocaron varios puntos, y entre ellos el de que el esperpento terminó diciendo que iba
que tiene una avanzada para atacar a lo que él llama misinformation y esta serie de programas como este programa de acá, que lo que hacen es atacar la revolución y qué sé yo. Entonces yo anoche hice una explicación acerca de eso y además desarmándole su idea, pero ocurre que mi enfogone de anoche, el de vosotros también, fue que ayer yo puse un pedacito nada más de barbo. No fue eso lo que ustedes vieron ahora, que lo voy a repetir ahora para colocar en perspectiva el programa, que de pronto este hombre le dice a esta gente, pensando que esta gente van a ser, estos cuatro periodistas van a ser sus voceros, que van a diseminar en el mundo las patrañas y las mentiras que él dijo hoy, pero además pensando en que lo están viendo dentro de Cuba. Y a 66 años de un desastre, pues entonces dijo que fue lo que a mí me inflamó, ya que él no inflama, porque es una flagrante de mentira y es un descaro y no es otra cosa de qué otra manera calificarlo. Este señor terminó diciendo anoche no, yo digo anoche lo que yo coloqué acá en estos días, que que en Cuba, o sea, en Cuba no hay nada, ellos siempre, eso no es nuevo, ¿no? Pero es que a estas alturas, como está Cuba, porque incluso vamos a ver ahora en un momento cómo estuvo Cuba ayer exactamente, diciendo este señor, el esperpento, diciendo a estos periodistas que ante el 59 en Cuba no había educación gratuita, lo cual es una mentira, pero ¿cómo se atreven? Es que yo realmente otra vez ahora no me quiero volver a enfogonar porque es que y cuando lo digo, cuando lo repito, cuando lo veo otra vez, hay que tener, como habría dicho mi abuela, horchata en la sangre, en las venas en vez de sangre, porque realmente decir eso que en Cuba no había educación gratuita, que en Cuba solamente la gente muy rica iba a la universidad, que en Cuba además llega del 59, después del 59, heredado del pasado reciente del anterior régimen. Es como si en Cuba hubiera habido solamente esta porquería y el anterior régimen fue el de Batista. Entonces no hay una Cuba que corre, fíjate incluso en la época de la colonia, y en la época de la colonia ya Cuba era Cuba. Cuba tenía instituciones, okay. Pero no es como que la Cuba que va, bueno, ellos dicen que no existe, ¿no? Que la Cuba del año 1902 al año 58 es una caricatura, que es una pseudo república, esas porquerías que van diciendo ellos. Ya quisiera esta Cuba de 66 años, que lamentablemente ya tiene más tiempo que la Cuba republicana, pues la Cuba republicana corre del año 1902 al año 1958. ¿Hay quien dice que no? Hay quien dice que es menos, que corre del año 1902 al año 1948, porque la última elección legítima que tuvo Cuba fue la del 48, la cual se lo electo Carlos Prío Socarrás, que precisamente es derrocado por un golpe de Estado por Batista. Batista hace elecciones en el 54, programa que yo he prometido aquí, y elecciones en el 58, en las cuales en ambas sale electo, ¿ok? Sale electo. Pero que ellos dicen que no, y ya hay historiadores y hay cubanos que dicen que la Cuba republicana va del año 1902 al año 1948. Pero sea lo que sea del 2 al 48, o sea del 2 al 58, esa cantidad de tiempo ya son menos años que los que corren del año 1959 ahora, al año 2025 que estamos conversando. Por ya quisiera la Cuba de ahora, por un día de gloria, por 2 años de gloria, parecerse ni a la mitad de lo que fue la Cuba, que aquí todo el mundo concuerda que era imperfecta. Aquí nadie está pretendiendo nada, ni yo estoy aquí edulcorando, ni estoy agarrando aquí una brocha y pintando con ribetes de oro a la Cuba que corre del año 2 al año 48 o del año 2 al año 1958. No, no, no. Con sus virtudes y con sus defectos. Porque ya quisiera la Cuba esta de ahora parecerse a aquella. Aquella era una Cuba, en primer lugar, que la gran diferencia, es lo que yo siempre he dicho a ustedes acá, en caso que cuando se produzca una conversación, a mí me gusta auxiliarlo a ustedes. La primera cosa es que sí, admitamos que era imperfecta. Es para que después no digan, güey, pero la primera gran separación de varias, de cosas puntuales que tú puedes señalar, es que la Cuba esa que corre del año 2 al año 48 o al año 58 era una Cuba normal, normal, aunque tuviese golpes de estados y tiranía y haya tenido intranquilidad política y la pentarquía que te voy a contar, lo que sea, era una Cuba normal. Para empezar, esta Cuba de ahora, del año 1959 hasta ahora, es una Cuba totalmente anormal. Entonces, en ese panorama, tenés que aguantarle a este señor, como está Cuba ahora, que lo vamos a ver inmediatamente ahora, simplemente a través de la energía eléctrica, nada más por ahí, porque podría poner aquí, como ustedes saben, montones de fotografías que Cuba es una ruina, especialmente La Habana. Pero, ok, de todas maneras, lo que está pasando en Cuba ahora no tiene comparación con lo que pasó antes para que este señor
uno le tenga que aguantar que le diga a 4 personas que él sabe precisamente que lo que van a hacer es que van a diseminar las mentiras que él dijo, y lamentablemente las mentiras que él dijo, hay gente en Cuba, dentro de Cuba, que se las cree, que claro, por supuesto, mientras más ven este programa, cada día menos creerán en el esperpento. Hay gente en Cuba que se las cree, y sobre todo todavía hay gente fuera de Cuba para los cuales estos señores van a ser el vector y van a ser, tú sabes, el germen que les va a meter las mentiras que este hombre le dijo. Entre esas mentiras está eso de que en Cuba no había educación gratuita antes del 59, por lo que te cuento que ellos pintan que en Cuba lo que hay es esta tiranía que dura del año 59 hasta ahora, 66 años después, y entonces detrás, esa que va de la República el día 20 de mayo del año 1958, esa Cuba no existe. Entonces ahí lo que hay es una cosa ignota, inexplicable, que es el pasado régimen a lo cual ellos se refieren a Batista. Que además, yo lo he contado aquí 1000 veces acá, mi familia no era batistiana por ningún lado, ni mi madre ni mi padre. Mi padre era, digamos, normal, pero por añadidura, mi madre y mi abuela eran antibatistianas. De ahí, como te cuento, mi papá no era pro-batistiano, mi padre era un hombre que, ok, pero no era antibatista. Mi abuela y mi madre eran antibatistianas, que no podían ver al tipo ni en pintura. Claro, llega este fenómeno y mi madre y mi abuela inmediatamente se dieron cuenta que lo que era peor era esta porquería. Por eso que mi familia, yo digo que acá, es una familia gusana histórica. Pero al punto que voy es que en ese periodo que te cuento, y que yo salí al revés, yo cada minuto que pasa, yo te he escuchado comentar acá, mucho más allá que hay gente que me dice, pero bebé, tienes que entender que esta desgracia que está aquí ahora, el culpable, el germen, el lanzamiento seminal de lo que pasó ahora está en Batista por el golpe de Estado. Bueno, ok, históricamente uno que le gusta la historia y que uno trata de ejercerla, uno lo admite, ok, pero no, yo cada minuto que pasa, hay 2 figuras en la historia de Cuba que cada minuto que pasa a mí me gustan más. Uno es Batista, que tú quieres que te diga, y el otro es Machado, que están considerados los 2 grandes dictadores. Ya quisiera Cuba de ahora vivir bajo la mitad de lo que hizo cada uno, y es lo que vamos a ver aquí hoy. Entonces este señor Díaz-Canel se da el lujo con esta Cuba ruinosa que él preside, que él dirige, que él manipula, y que él sigue, además continúa desgraciándola y continúa acentuando esta crisis que tiene Cuba, tener que aguantarle. Porque una cosa es que él venga a defender su proyecto, yo hasta ahí llego. Yo puedo entender que él quiera defender su proyecto, que quiere darle autenticidad a su gestión, y además él tiene, por supuesto, que esto es típico de este tipo de sistema, él tiene que acudir para convencer a los demás, él tiene que acudir a la historicidad de lo que le precede. Él tiene que acudir a la idea al ejemplo de Fidel Castro. Entonces menciona a Fidel Castro, lo compara con Martí. Yo entiendo toda esa porquería porque yo viví allí 35 años de mi existencia en contra de mi voluntad. Lo sé, pero compadre, por Dios, que se respete. O es muy descarado o es muy bruto. Y yo sí creo que él es ambas cosas. Hay gente que dice, no, que mira, no, este señor, esto tocó la flauta. El otro día que hice el programa El Burro en la radio, este hombre tocó, como dice la famosa frase, tocó la flauta por casualidad. Este hombre no tiene ni talento. Hay gente que dice que sí, que por algo que está ahí, que se va a saber mover. No. Este tocó la flauta por casualidad porque más lo designaron. Esto como se dice en Cuba, el otro día me dijo, que no diga más eso porque está faltando respeto a la yuca. En Cuba, no sé quién me está mirando, en Argentina, en otro sitio, hay una frase para designar a las personas muy carentes de luces, carentes de inteligencia, que se dice, fulano es un tronco de yuca. Bueno, este es un tronco de yuca. Este Canel es un tronco de yuca, no es más que otra cosa. Un hombre que no sabe hablar, que no se sabe expresar, que no tiene porte, que no tiene personalidad, que no cautiva a nadie. Porque tú puedes ser un desmadrado, como lo podía haber sido Hitler, o como lo pudo hacer, o lo fueron ambos, Fidel Castro y Hitler. Pero los dos, incluido Fidel Castro, que para mí es Hitler, figura de la máxima antipatía, pero toda la gente que tenía porte, donde quiera que se paraban, los oían, y entonces a través de manipulación, a través de la manera en que manejaban a la gente, a las masas, lograban convencer, lograban epatar. Este pobre infeliz, no. Esto es un raro, no. Como ya he contado aquí, para colmo no tiene ni siquiera una voz agradable que enamore. Podría tener la voz de aquel locutor que tenía Cuba en la época nocturna, que era Pastor Felipe. Y entonces tenía una voz así tremenda, esa de esos locutores que leen poemas y enamoran a las personas que no lo oyen. Ni eso tiene ese señor. Entonces, tener que aguantarle que junto con
darte cuenta de que él podría haber sustentado los argumentos estos fatuos y falsos, fake, apócrifos que le están metiendo a esta gente. Si soy yo, ya a mí me toca esa misión, te juro que yo convenzo estos cuatro españoles, no hay que convencerlos. Estos españoles vinieron exactamente a hacerle manitas y como focas a aplaudirlo. Pero ok, si yo fuera él, yo a esta gente le he dado argumentos pensando que esos cuatro españoles, como yo dije aquí, esos cuatro españoles en algún momento, si entran aquí por mi casa, les va a pasar, y yo lo dije ayer acá. En algún momento en un foro público se les va a parar alguien delante. Alguien delante que podría ser yo. Y como podría ser este servidor, puede ser otro. Y que los ponga de cabeza. Porque como además todo esto es un cuento y aquí no hay una sola cosa que se sostenga, es muy fácil esta gente, ellos lo tienen que saber. A estos cuatro tipos ponerlos de cabeza. Entonces, si tú eres el tipo que tú les vas a meter esa idea para que esa gente salga a defender lo indefendible, oye, dale algún argumento a través de los cuales esos tipos puedan decir algo que resulte razonable. Pero ¿qué les dijo? Nada. ¿Qué es lo que le dice? Este tipo de cosas. Venir a decirle como esto, que es lo que a mí me inflamó, que es decirle que en Cuba, antes del 59, que en Cuba no había educación gratuita. Cuando en Cuba sí había educación gratuita, que era la máxima. Y Cuba tenía un bajo nivel lo tenía, toda esa campaña que mete Fidel Castro en el 61, la campaña de alfabetismo, Cuba realmente como tal no la necesitaba. Eso fue otra manipulación de propaganda política, que fue lo que hizo este señor, ya convenció a todo el mundo. Decir además esto de que en Cuba no había educación superior, de que en Cuba no había ningún grado de educación superior, y decir además que otra mentira dijo, que en Cuba los pocos médicos y los pocos maestros que había. Dios mío santo. Hay que, tú sabes, entonces, ¿qué es lo que pasa? Él sigue todavía jugando a que en Cuba, lamentablemente, y por eso este programa cada vez que entra ahí lo destroza. Y este programa esta noche, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Para precisamente desarmar, por eso el programa se llama Desmintiendo el Esperpento. Para desarmar todo lo que dijo aquí ahora, yo me di a, como esta frase que me queda tan mal, me di a la tarea de buscar información. Déjame, como siempre que hago yo, que yo acredito naturalmente que sí, yo tengo una biblioteca, como les he contado, respetable aquí en mi casa, además bien organizada, por secciones, lo que sea, y yo tengo aquí una serie de textos y que tienen que ver con documentación de la Cuba del pasado, con estadística. Tengo diversidad de libros, los tengo acá, más en mi computadora. Durante años yo he venido sumando informaciones de este corte para hacer el programa este de hoy, más la cosa está, iba a decir el problema, pero no es el problema. El kit de la cosa está en que anoche, cuando hicimos este programa, uno de ustedes, de los oyentes, muy aceptadamente me pidió esto, que es lo que vamos a hacer esta noche, y además tuvimos la suerte de que entró nuestro amigo Pedro Arencibia, y Pedro que además ha escrito y tiene su web, y Pedro incluso hasta lo que anoche comentó verbalmente, oralmente en el programa a través de la línea telefónica, pero incluso copió gentilmente lo que él dijo, que él lo tiene publicado en su web y así, en su web, como dice el esperpento, en su web. Lo puso a nivel de comentarios aquí en mi página, de manera que lo que tú vas a escuchar aquí hoy es parte de lo que Pedro noblemente no se dio, más todo lo demás que tiene que ver porque yo este programa lo tenía en mente, pero como ustedes me lo pidieron ayer, y además Pedro entró e hizo esto, ¿qué fue lo que pasó? Que entonces el programa que yo tenía planificado para esta noche, para hacer un programa sobre la Semana Santa en una dimensión como solamente se le ocurre a este programa, ángulos que nada más se le ocurren en este Tomillo servidor Pepe Forte, me dije, no, vamos a hacer este programa en el cual, ya que me lo pidieron, y esto es un programa necesario, y por cierto, déjame decir que posiblemente no sea el único. Este programa seguramente yo regresaré a él, porque déjame decirte una cosa, en algún modo lo considero medio desorganizado, porque yo he estado el día entero con... Este es un programa que ya te cuento, yo venía organizando, yo venía ahí acumulando notas, cifras, estadísticas, pero esto es un programa que a la larga, los programas que yo acá terminan siendo no como, sino que son puntualmente, son entregas de cómo pasa en un aula, una universidad, que viene un maestro a dar una conferencia sobre algo en particular. Eso es lo que yo hago aquí, con la fascinación que tengo por la historia, es lo que yo hago acá. Y realmente este tipo de entrega requiere que no se vean las costuras, requiere que todos los tornillos estén en su punto, que las tuercas estén bien apretadas.
y yo no he tenido tanto tiempo, la razón por la cual incluso fíjate, yo he comenzado esta edición de hoy, después que el programa lo ven diferido, ya esta explicación que estoy dando no tiene sentido ninguno, pero para quien en este momento me está mirando en serio, me está mirando en vivo, se habrá dado cuenta que he comenzado tarde, uno de los días que más a nivel de récord he comenzado tarde, así ha sido el de hoy, porque señores, se los he dicho a ustedes, cuando llega el jueves y llega el viernes yo estoy destrozado. Se trata de un programa, la directora es de una ayuda invaluable, sobre todo en el caso de la emisión. Ella es la que va organizando las llamadas telefónicas, me sigue con el asunto de las gráficas, tiene que atender el chat para entonces organizarlo y que tenga una cierta lógica a la hora que yo los lea, pero ya ahí paró ahí. Históricamente, este programa está todo sobre mis hombros, desde que se me ocurre la idea hasta que la elaboro y la empiezo a trabajar y comienzo a investigar y para colmo, esto no es como la radio, que en la radio lo único que me lleva de trabajo de vestidito es que tenga música. Pero la radio no hay imágenes, aquí hay imágenes. Entonces las imágenes, esto es una profesión, o sea, eh, este tipo de programa, para que ustedes, quizás ustedes, yo sé que muchos de ustedes lo valoran, lo entienden, pero hay gente que no, porque ignora cómo es esto, porque nunca ha trabajado en televisión, nunca ha trabajado en radio. Este programa es para que aquí exactamente, mínimo, esté mi persona frente a las cámaras estas que ustedes están mirando aquí, esas tres cámaras que ustedes están mirando aquí, y yo lo que venga aquí es, y yo lo que hago es que yo vomite, que yo hable, lo que a mí un productor o dos o tres, para llevarlo suave, buscaron durante todo el día, lo fueron acumulando, lo organizaron, me lo escribieron, me organizaron las notas, me dan las notas, ¿ok? Y por otro lado, que hay una persona que se ocupe de calzar la parte gráfica con lo que yo voy diciendo, todas las imágenes, como hoy que vamos aquí a mencionar hospitales, que vamos a mencionar escuelas de Cuba republicana, y que consiga esa foto, que las organice todas, ¿ok? Que sea incluso, como vamos a ver aquí ahora, material visual, in motion, en movimiento, que son películas, que las busque, que las edite, y después de eso, entonces ahí otra vez, entonces yo vendría aquí, como sé que pasa en la radio, porque yo vengo de ahí, y sobre todo en el caso generalmente muchos de los noticiarios, lo que vas por ahí. Y donde yo trabajo ahora en Mambí, no, no es así. Ahí todo el mundo es como con este servidor, que trabajamos muy duro y que somos autosuficientes. Y no, autosuficientes en el sentido que nosotros mismos nos vamos alimentando. Pero yo estaba en emisoras de radio, lo cual no es así. En que la persona que viene frente al micrófono, ya todo está preparado y lo que hace es que habla. Y todo esto que te estoy contando aquí fue una o dos o tres o cuatro personas más a la hora de la emisión en vivo, que es lo que nos pasa a la directora y a mí. Aquí hace falta, como tú me estás viéndome aquí, ponchando con el switcher. Esto no tengo que hacerlo yo. Esto tendría que hacerlo otra persona, que tú no la veas. Y la persona que pone las gráficas, que van a ser, por ejemplo, estas y esta otra que vamos a ver aquí ahora más adelante, eso es otra persona que tendría que hacerlo. Y somos nada más dos. Así que disculpen que había comenzado tarde, pero yo lo que quiero es destacar que ustedes sepan que cuando llega el jueves yo lo que estoy es francamente destrozado. De manera que como ustedes me pidieron que hiciera este programa en el cual yo trajera aquí, entonces es lo que te estoy contando. Seguramente en algún momento yo regresaré a este tema, incluso seguramente yo más adelante, quizá en el mismo torneo, yo lo ponga capítulo 1, porque seguramente, porque además, como la historia económica o cultural de lo que hizo Cuba en la Cuba republicana tiene tantos acápites, seguramente yo voy a regresar a este punto acá y otra vez esta conversación acá, esta misma de la Cuba antes del 59 o la Cuba hasta el año 1958, plus que permíteme hacer el anuncio que de aquí, como siempre suele ocurrir, yo haré desprendimientos. Por ejemplo, ya mismo déjame contártelo. Aquí tú vas a ver ahora que en este plan para desmentir al idiota este, el desmadrado este de Canel, tú vas a ver cómo aquí yo voy a mencionar hoy los colegios que tuvo Cuba, pero mencionarlo. ¿Qué pasa? No, eso es un programa. El programa de los colegios que tuvo Cuba es un programa y posiblemente dentro de ese programa de los colegios quizás se desprenda uno que sea solamente, por ejemplo, al programa de los colegios, entonces yo haría una reseña aquí del colegio de La Salle, del colegio de Belén, del colegio de las Ursulinas, de la Academia Edison, ok, pero dentro de ese paquete hay tanta información y tiene tanta riqueza en su estructura que el Colegio de Belén merece un capítulo solo para el Colegio de Belén. Eso sería todo el programa. Y cuando venga a los hospitales,
ya que hicimos las clínicas, los hospitales podría pasar exactamente igual, que serían los hospitales de Cuba, y dentro de eso algún hospital en particular que tiene una importancia dada, que sería un programa solo per se. Así que te advierto que todo eso va a venir pasando acá como desprendimiento de este programa el día de hoy. Y eso es lo importante, y por eso que este programa es importante, pero para lo fundamental es que hoy lo que vamos a hacer ahora, ya vamos a comenzar ahora, es desmentir a los argumentos del esperpento, pero sobre todo vamos a empezar ahora con la de la directora. Lo infamante de lo que este señor, que lo vamos a ver otra vez ahora, lo que anoche él comentó, la mentira que dijo, de varias, y solamente cogí un pedacito en que él dice, repito, que en Cuba no había educación gratuita antes del 59 y que Cuba lo que hereda después del 59 es un puñado de maestros, es un puñado de ingenieros, un puñadito de médicos, que en Cuba no había casi nadie, esta clase no existía, y que para colmo eso se lo roba a Estados Unidos. Una mentira atroz, atroz. Es una atrocidad lo que hizo ahí, infamante. Ok, vamos a ver eso, pero vamos a ver eso ahora, a repetirlo, pero antes de ir ahí, lo que a mí realmente me inflama y me enfogonó, y ustedes también, es que con qué cara va a venir a hacer eso cuando realmente todo el mundo sabe que Cuba en este momento es una ruina, y que en este momento el modo en que está viviendo Cuba es un modo en que no viven, como yo comentaba acá, el otro día que me dijo, oye, no me digas más que tú has estado en tal sitio, gente que se molesta. Bueno, ok, si se quiere molestar, bueno, mira, compadre, móntate un avión y págate tu pasaje como he hecho yo, vete a ver dónde fui yo también para que no me diga más nada. Sí, es cierto, he viajado a medio mundo, me lo he procurado yo, medio mundo, y en ese medio mundo es cierto, todo el mundo, generalmente todo el mundo cuando viaja lo que quiere es París y lo que quiere es London. No, yo también, pero usted me ha escuchado que yo he estado en lugares que por el atractivo fotográfico y cultural, yo he estado en lugares de esos que la gente no quiere ir. Birmania, la India, China, Tailandia, Laos, Camboya, por ahí. Entonces, muchos de esos lugares son de los lugares más pobres del mundo, y entonces es la razón por la cual yo puedo decirte aquí que el hambre que está pasando, mire, yo no estaba en Haití, por ejemplo, estuve a punto de que cuando el terremoto de Haití fue en el año 10, tuve un gran amigo fotógrafo que estuvo dándome vueltas para que yo fuera a Haití, y la misma directora me dijo, no vayas, ahora que yo estoy ahí terrible, hay no hay corriente, hay inseguridad social, te puedes enfermar, entonces, pero yo que soy un aventurero, y además, en el 10 yo tenía mucho menos edad que tengo yo ahora, pero yo estaba ya preparado para montarme en el avión con mis 300 cámaras y arrancar para allá, para Haití, pero yo no estaba en Haití, pero yo estoy convencido, mira, estaba en Dominicana, que es un país pobre también, yo estoy convencido que la manera en que está viviendo Cuba ahora, especialmente por la situación energética, el modo en que está viviendo Cuba ahora, es el único país del mundo. No hay un país del mundo que esté viviendo como Cuba. Pero, ok, para comenzar ahora precisamente, ¿con qué cara este señor Díaz Canel primero viene a mentir y viene a pintar un panorama de Cuba luminoso en la Cuba actual, comparado con un panorama según el de Penumbras, cuando es todo lo contrario de la Cuba pre-59? O sea, para colmo, porque si este señor estuviera ahora conduciendo una tacita de oro, entonces de alguna manera te tienes que mirar para el lado, pero no, no, no. Esto es como que, no sé, esto es como la presidenta del burdel que está presumiendo de que su hija, que es otra puta que trabaja en el putero, su hija es un ejemplo de virtud, y que la sacó de, no sé, y que está preparando para irse para un convento. No, no, o sea, al contrario, tu hija lo que es un cohete, como lo eres tú, y tú eres director de un prostíbulo, de un lupanar. Es así, entonces en el momento que esto termina ofendiéndolo a uno, porque realmente por eso fue que dije aquí, que lo dije anoche, que estas son las cosas con las que uno, a pesar de que tú me has escuchado, mi esposa, que yo para Cuba, yo no quiero que siga habiendo ríos de sangre. Esta es la cosa que tú dices, este tipo, si ahí pasa algo, este tipo lo que se merece es que termine como la esposa de Ceausescu, es lo que se merece, porque realmente te inflama. Y además fue lo que dije aquí, una cosa que yo no lo quiera y otra cosa lo que va a pasar. Sí, sí, para que lo sepa, Canel, si en Cuba mañana eso se desploma, si no se escapa, que es lo que están planeando ellos, les puede pasar exactamente lo que le pasó a Ceausescu con el patinejo de una escuela, para que lo vayan sabiendo, para que así como hay gente aquí que yo he comentado en estos días que con el asunto de las deportaciones, aquí hay gente que está que no duerme, y porque le mintieron a las autoridades diciendo que eran militantes, no eran militantes del partido Condorera, como esta pobre mujer aquí. No, no, en cuanto vea nada más que tú estás, y además, yo me imagino que este Canel debe estarse rascando los ojos con mucha frecuencia desde el día 5 de noviembre para acá, porque esto sí va a llegar allá. Yo sí tengo esperanza que esta vez, con esta administración,
Cuba comunista no lo va a pasar nada bien. Y si esto desploma y la agarra allí, ustedes todos van de cabeza para la corte. Y en la corte, si yo estuviera allí, rueguen porque yo estoy en la corte. Yo no soy abogado, ni me importa. Si yo estoy en la corte, posiblemente se quede levante la mano y uno, caballero, aquí no maten a nadie más, que esto se tiene que acabar. Posiblemente. Pero como yo no voy a estar ahí, posiblemente de manera sumaria, como los esposos de Ceausescu, ustedes vayan amarrados como los esposos de Ceausescu, lo conté aquí. Ven ese video, que no he visto el video, buscan el video. Y Canel, si tú no has visto el video, míralo, amarrado, mira, las manos con un cordelito. Y de ahí, de la escuelita esa, para el patio de la escuelita. Y el patio de la escuelita, para el infierno. Mírate en ese espejo. O por lo menos, en lo que te queda ahí, en caso que te quede, o en caso que te quedes, que puede ser una cosa o la otra, para que no digan más estas cosas. Pero además, vamos ahora, directora, para que ustedes vean la gravedad de todo esto, lo infamante de todo esto, y la razón por la cual uno se siente como se siente, es el hecho de que vamos a ver ayer, exactamente, cuando haciendo el programa aquí, vamos a ver la situación eléctrica de Cuba con este par de descarados, el peluquín golpe de viento, el otro, el diminuto Megaguá, el que yo le llamo aquí el mariscal de las tinieblas, desde el MINAP, que es el Ministerio de los Apagones. Señores, Cuba lleva 3 años a oscuras. Y repito otra vez, para mí que he viajado el mundo entero, que he estado en los países, algunos países más pobres del mundo, no el más pobre, y me queda mucho, yo no he visitado, por ejemplo, África subsahariana. Algún día lo haré. Pero la manera en que está viviendo Cuba a nivel energético, esto no tiene nombre. De las cuantas, creo que hay 195 naciones en el planeta. La única que tiene la situación energética que tiene Cuba es Cuba quien la tiene. Anoche otra vez, ayer, o sea, ayer, hoy no he chequeado, seguramente igual, porque el pronóstico de ayer para hoy era ese, lo que llaman cerrar la carga. Por eso que están las fotografías, que mira, me se me olvidó ponerlas aquí hoy, la fotografía se cae del satélite, regionalmente, que tú ves la foto, tú ves la Florida todo iluminada, que parece un carnaval, y tú ves Haití iluminado, tú ves a Jamaica iluminado, tú ves a Gran Caimán debajo iluminado, y si la foto es más grande, ves a Yucatán iluminado, y Cuba lo que tiene es un puntico encima de La Habana, y todas oscuras. ¿Qué es esto? Bueno, pero para que ustedes vean que estoy bien aquí, porque además vamos a advertir, algunas de las cifras que tú vas a escuchar aquí ahora son de cifras que no le ha quedado más remedio que acudir a ellas, pero claro, no de ahora, del año 74, o sea, cifras del pasado pre-revolucionario, o sea, cifras del pasado republicano, constatadas por ellos en los años 70. Ya ellos seguramente no hacen esto. Pero para que ustedes vean qué grave está Cuba, con qué cara este señor va a hacer lo que dijo a esta gente, que fue lo que hicimos anoche acá, de que Cuba no tenía educación gratuita, que en Cuba no había médicos, no había nada, cuando Cuba es una ruina. Y para demostrarlo precisamente, esto no es inventado por mí, esto no es AI. Directora, vamos a poner el material que dice electricidad, que está ahí. Vamos a ver a Peluquín Golpe de Viento. ¿Usted está, directora? Vamos a verlo. Ahí está. En las últimas 24 horas se mantiene. Yo esto lo corté porque este peluquín golpe de viento que se llama Bernardo Espinosa, como se llama, este hombre es insufrible. Yo jamás he visto un periodista, un periodista tan mediocre como este señor, que todos los días igual dice, la radio, la radio y la televisión unidas para informar sobre el comportamiento. Además, un guataca redomado. Yo jamás he visto cosa igual. Este es uno que es otro de los que junto con Canel tiene que rogarle a Dios que esto no se caiga. Porque este señor y el ingeniero que viene detrás, el ingeniero, el diminuto Megaguá, porque no sabe hablar tampoco de esa familia Canel, estos son dos de los que van a terminar vendiendo tamales en medio de la calle. Estos dos no van para ningún lado. Una Cuba de verdad, ni este se queda en la prensa ni en la televisión, ni el otro se queda en el Ministerio de Energía. Los dos van para que lo sepan. Los dos van para la calle. Peluquín Golpe de Viento y diminuto Megaguá, alias Mariscal de las Tinieblas. Vamos a verlo. El déficit en capacidades de generación, apagones, afectaciones en la jornada precedente, durante la tarde, la noche. Esta última madrugada no fue posible cubrir las demandas de energía eléctrica del país. Los compañeros del despacho nos comentaron cuando llegamos acá que los valores de las demandas en este horario de la madrugada, en esta última madrugada fueron ciertamente elevadas al compararse con el día anterior, pero con más elementos. Pero con más elementos. O sea, lo que está diciendo es que no pudieron, como ellos llaman en su terminología técnica, que no pudieron cerrar la carga. Cerrar la carga, de acuerdo con lo que yo interpreto, es conectar
todos los circuitos para poder conectar que Cuba tenga corriente. O sea, yo lo sí sé porque me lo han dicho desde Cuba interiormente, que en Cuba, en estos últimos 3 años, hay poblados de Cuba que puede ser Cascorro en Camagüey, que lo conocí, o puede ser Perico en Matanza, que llevan meses enteros en los cuales no conocen la corriente. ¿Ok? Así están. Entonces, ayer pasó eso. Anoche, o sea, antenoche, no pudieron cerrar la carga. O sea, Cuba se quedó oscura. Claro, tenían bolsoncitos de corriente independiente, pero Cuba está oscura. Entonces, ahora él llama ahora a Diminuto Megawatt, al mariscal de las tinieblas, para que haga el reporte del MINAP. El MINAP es el Ministerio de los Apagones. De lo que ha acontecido en la jornada precedente y muy importante, lo que se ha calculado, se pronostica que puede ocurrir en el transcurso del día de hoy. Estos elementos los trae el director general de electricidad. El director general de electricidad y viene a dar un reporte en que no hay electricidad. Esto es hay que buscar, hay que fundir la palabra, los calificativos de orwelliano con kafkiano y con tres patines, o hay que sacar una palabra que sería Kafka orwelliano tres patinesco, porque realmente esto no tiene nombre, esto es nada. Este señor que lo que viene a hacer un reporte de oscuridad, por eso hablamos del mariscal de las tinieblas, ellos saben allá en Cuba que ya todo el mundo le llama a sus espaldas así gracias a mí, y ellos saben que yo les digo de esta manera, el mariscal de las tinieblas y Piluquín golpe de viento. Esta gente, este mariscal de las tinieblas, Diminuto Megawatt cada vez está más gordo. Segundo, y además muchas veces entra relamiéndose, parece que está comiendo unos pastelitos ahí, no sé qué diablos. Ahora pasé el reporte de que no hubo corriente. Y este señor se llama director general de electricidad. Lo que es el mariscal de las tinieblas. Este es Lucifer. Del Ministerio de Energía y Minas, el ingeniero Lázaro Guerra Hernández. En el día de ayer la afectación máxima llegó a ser 1.601 MW, la demanda se incrementó realmente respecto al día anterior y por supuesto la afectación, con la disponibilidad que teníamos, la afectación se incrementó también, llegó a 1.601 MW a las 8:20 de la noche. Esta madrugada, como tú mencionaste, no se pudo cubrir la carga, la demanda se incrementó de manera apreciable respecto a la madrugada anterior. Ya, ¿para qué más? O sea, 2 palabras, ya directora, vamos a quitar a este par de personajes de ahí. Yo la única cosa que espero es que un día no me levante aquí como esta señora, como la orquídea esta Acanda, y de pronto me encuentre que están los dos. Estos los dos también son 2 militantes del partido, los dos, y de pronto te encuentras que está aquí como Serrano con su bigotón que venía acá. Esto se acabó ya. Esto para que lo sepan, que esto que pasó el otro día con esta señora, más esta detención del otro día, para que lo sepan, ya esto se acabó. Ya esta puerta, esta gente se les acabó. Porque además ya estas son gente que todo el mundo conoce. Y primero, si yo voy a Diminuto Megawatt aquí en el aeropuerto y veo a este otro, eso es, tú sabes, inmediatamente, óyeme, otra vez, súbeme en el avión porque no. Y todos los que, ya, esto que pasó el otro día con la orquídea marchita, ya esto es el final. Ya este juego se les acabó, aquí no vendrá más Serrano, ni vendrá ninguno más. Se les acabó. Este bochinche se les acabó irrespetuoso de querer venir para acá y comprar cosas aquí o cosas para allá, para un lugar que ellos evidentemente desprecian. Entonces, eso, como ustedes me han escuchado siempre decir a mí, eso es un modo de prostitución. O sea, esto como si fuese una prostituta del lupanar que yo ahorita de manera ficticia estoy pensando acá. Cuando tú aceptas favores o beneficios de algo que tú desprecias, tú eres una prostituta, no menos que eso. Tú eres mesalina. No, mesalina es mucho más decente. Es lo que tú eres. Entonces, esta gente yo no quiero ver acá. Y si ustedes lo ven aquí, hay que decirle, oye, 2 alternativas. Vas de cabeza para Chrome y vas a pasar más rato que estar ahí, o te montas en el próximo vuelo para Cuba, como aquel señor que se fue de Cuba en el tren de aterrizaje del avión, van igualitos, ¿ok? Para que te vayas para allá otra vez de vuelta, porque aquí, parodiando al ídolo de ustedes, no los queremos, no los necesitamos, ¿ok? Bueno, entonces con este panorama que estás viendo aquí, vamos a ver ahora, para repetir, para colocarte en perspectiva, vamos a ver ahora las mentiras esperpénticas, cuando este señor, descaradamente, el esperpento, le dice a estos periodistas y a las cámaras de televisión lo que tú vas a escuchar ahora, que en Cuba no había educación gratuita antes del 59 y que en Cuba no había, lo que había unos pocos, un puñado de maestros y ingenieros. En Cuba no había nada. Vamos a escucharlo, directora. Primeros años de la revolución alentó la emigración para privarnos de profesionales y de fuerza de trabajo calificada.
O sea, abrió las puertas, como no se las abrió a ningún otro país ni a ningún ciudadano del mundo, pero de manera selectiva, para que a Cuba lo abandonaran los pocos médicos, los pocos ingenieros, los pocos profesores universitarios que había en aquel momento como producto del régimen anterior a la revolución, que no era un régimen que tuvo una educación gratuita, ni una educación inclusiva, ni amplia. O sea, no había mayoría de fuerza de trabajo calificada. Solo las personas muy ricas podían llegar a tener una carrera universitaria, por ejemplo. Ese fue el comportamiento de los primeros años. Aquí se acabó esto aquí. Vamos allá, directora, porque ahí viene, y ahora viene a explicar, esto fue exactamente el video de noche, viene a explicar aquí otra mentira que es la ley de ajuste cubano. Ya ustedes lo escucharon ahí. Esto realmente, esto no vale la pena que uno diga nada más de esto. Esto es tan infamante, esto es tan mortificante, esto es tan enfogonante, como digo yo, que realmente yo ahora, como claro, yo anoche yo ventilé pero es una cosa que es intolerable, intolerable cuando realmente todo eso es una gran mentira, pero ¿cómo a estas alturas se les ocurre todavía seguir diseminando estas mentiras, estas calumnias? Mentira, esto es un argumento totalmente falaz contra 4 tipos que van a salir de ahí, que son tan desmadrados como él, porque es que yo no puedo creer que estos 4 periodistas españoles que estaban ahí no sepan la historia de Cuba, con la relación que hubo todavía entre Cuba y España. Tienen que saberlo, que esa Cuba que este hombre está diciendo no existió, porque es que además ahora vamos a venir aquí, el solo hecho de la existencia aún ruinosa, vamos a quedarnos solamente en La Habana, de cómo está La Habana, ya desarma inmediatamente lo que este señor acaba de decir aquí. O sea, las ruinas que quedan de La Habana, porque lo que queda en pie, porque hay cosas que ya no existen. Tan solo eso desarma los argumentos. Por eso este programa se llama Desmintiendo al Esperpento, Cuba antes del año 1959, y ahora que aquí en este momento vamos a comenzar a hacer de una manera, acaso ya advertida, de alguna manera medio desorganizada, pero no importa. Vamos a venir tocando aquí ahora cosas que tienen que ver, por ejemplo, con hitos de Cuba. Por ejemplo, de esta manera desorganizada vamos a comenzar en este momento a conversar acerca, por ejemplo, de transporte. Y como tú vas a ver aquí cosas que no son que van solamente al periodo este previo, que es el que él dice, que es el de Batista, que es el mejor, sino que hay cosas que van a principios del siglo, que además Cuba viene arrastrando hitos y cosas importantes de la época de la colonia. Por ahí no me voy a meter siquiera, por eso te digo a ti que este programa seguramente va a tener varios capítulos. Capítulos varios en términos generales, plus los capítulos que puntualmente se irán desprendiendo de un conjunto de cosas que menciono aquí, y a la vez de ese conjunto de cosas seguramente se va a desprender un temita solo, como ya advertí. Viniendo de esta manera desorganizada, que ya advierto que seguramente va a ser desorganizada porque no he tenido mucho tiempo de dedicarle tiempo a esta historia. Vamos a comenzar, por ejemplo, un programa que yo te he prometido acá, que es los tranvías. La historia de los tranvías, que además tengo 2 libros magníficos acá de que los tranvías, más todo lo que he venido haciendo. Y el programa de los tranvías lo prometido de largo ya, pero el programa de la historia de los tranvías en Cuba, en toda Cuba. Bien, bueno, hablando de transporte, hablando de tranvías. El primer tranvía que se conoció en Latinoamérica, hay un reporte que dicen que circuló en La Habana en el año 1900. Déjame ya, incluso diciendo esto aquí, que aquí va a haber 3 o 4 puntos de este corte que son de hitos, que yo personalmente no los creo. También a veces corre un poco exageraciones, tenemos un gran orgullo por Cuba y a veces se exagera. Este es uno que yo no creo. O sea, por eso es que, para no pecar de exagerados, esta es una información de la cual yo siempre he desconfiado. Y según mis investigaciones, el primer tranvía urbano de Hispanoamérica ocurrió en México en el año 1858, no en Cuba. Cuba, el hito respecto a esto de tranvías y transporte sobre rieles que se ostenta, bueno, primero, Cuba tiene el primer ferrocarril a vapor del continente hispanoamericano, que fue en el año 1837, como todo el mundo sabe, entre La Habana y Bejucal, antes, o sea, en la época de la colonia, antes, o sea, se le adelantó la colonia, se le adelantó a la metrópoli, antes que España. Pero aparte de eso, lo que sí es cierto es que el primer tranvía eléctrico, esto sí es cierto, del continente latino, pero no alimentado en vivo por tendido, sino por baterías recargables. O sea, un carro recargable era batería recargable. Fue uno que estuvo en una ruta entre la calle Galeano y el cruce de Ciénaga. Ciénaga, usted sabe, es enclave ese ferroviario que está en el área que se llama Ciénaga, donde está la calzada de Boyeros y la calzada
la avenida 51 y la calzada Puentes Grandes. Ahí, ese tren corría ahí. Y ahí, eso fue el día 8 de enero del año 1913, en unos vagones de fabricación americana que eran eléctricos pero de batería, y eso sí fue el primer uso de coches sobre rieles de batería, estos de Cuba. Eso sí fue la primera explotación exitosa de ese tipo en toda América Latina. Eso es un hito. Ahora, saltando aquí así como loco, como te estaba comentando, para demostrar a este señor analfabeto y malintencionado que Cuba no es lo que le está diciendo. La primera ciudad del mundo en tener telefonía con discado directo, o sea, sin necesidad de operadora, corriente, no sé qué, fue La Habana, y eso fue en el año 1906. Eso es una información bastante difundida, de la cual yo desconfié, pero me fui a buscar y sí, no encontré una información que dijera que no, sino más bien todo lo contrario, la encontré como fidedigna. En el caso de la radio, Cuba no es exactamente pionera de la radio en el continente, pero por ejemplo, la radio cubana, que nació en el año 1922, aquí en el año 2022, yo hice un programa con el centenario de la radio cubana, y aquí lo hice, lo pueden ver ahí. Siempre digo esto para que ustedes puedan complementar, para además yo no tener que volver a repetir los argumentos de estos programas. Siempre los conduzco a que aquí hay programas que ustedes pueden complementar lo que estoy diciendo con lo que ya yo hice. De manera que la radio cubana nació en el año 1922, cosa que sí sabía, que mi papá trabajó en la radio, mi padre siempre quiso ser una figura de radio, sin embargo no lo logró. O sea que yo estaba expuesto a la radio también en mi vida, toda mi vida. Esto fue el día 22 de agosto del año 1922, de la mano del fundador, que fue Luis Casas Romero, un hombre muy interesante que era oficial de la Marina o algo así. Era músico y tenía un transmisor al cual registró con la sigla de 2LC, LC es Luis Casas, y para el año 1928, que es la época de Machado, Cuba ya tenía 21 emisoras, 61 emisoras de radio, 61, claro, más chiquitas, de las cuales, de estas 61 emisoras de radio a nivel nacional, 43 estaban en La Habana, para ocupar entonces, de acuerdo con ese número, el cuarto lugar en el mundo, superada Cuba solamente en radiofonía pública continentalmente, solamente por Estados Unidos. O sea, en el resto del mundo quizás haya un país, a lo mejor fue Francia o no sé qué, pero continentalmente superada solamente en radiofonía pública, solamente por los Estados Unidos para el año 1928. Estados Unidos y Canadá. Estados Unidos y Canadá. Y hay un apunte que dice que Cuba fue el primer país del mundo en número de emisoras. Escucha bien que estoy puntualizando para que no me tildes de exagerado. El número de emisoras respecto de su cantidad de habitantes y extensión territorial. O sea, no en conjunto en términos absolutos, sino en proporción con su población y con su extensión territorial. Y por supuesto que Cuba no era un país superpoblado, ni era un país de gran extensión territorial. Lo que sí, de todas maneras, con la extensión territorial que tiene Cuba, Cuba no es Hong Kong, pero Cuba es un país que tiene más densidad demográfica que lo que tiene, por ejemplo, Nicaragua. ¿Okay? O sea, en Cuba tampoco estamos tan fresquitos de extensión territorial, de acuerdo con eso. De estos apuntes que corren en la internet, pero yo sobre todo internet poniéndolo de frente con mis libros que tengo acá. De estos apuntes también yo he escuchado y reconozco que esto es otra cosa que yo no he podido comprobar. Lo voy a decir porque es interesante. Yo coloco las cosas como son. He estado viendo muy frecuentemente que, por ejemplo, el primer hotel del mundo con aire acondicionado central fue en La Habana y fue el Riviera en el año 51. No he podido dar exactamente con una información que certifique eso, pero de todas maneras te la quiero dejar porque sobre todo lo que quiero es que ahorita a través del chat y ahorita también a través de la llamada telefónica que va a ser a través del 305-775-9696, tú me puedas puntualizar. Yo sé que ustedes saben mucho de este tipo de cosas. Continuando acá. En cuanto a televisión, ya de la radio, fíjate que estoy haciendo de una manera errática y tú vas a ver como de un lado, yo voy a estar cruzando de una acera para la otra. En cuanto a televisión, el segundo país del continente, esto sí es cierto. Esto sí es cierto. Hay quien dice que es Brasil, hay quien dice que es México, pero yo sigo buscando y me he encontrado que a nivel de fecha y sobre todo lo que voy a decir aquí ahora, el segundo país del continente después de Estados Unidos con televisión en cadena, no experimental, no con canales lados, sino en cadena, y esto es muy importante, con cobertura nacional, es Cuba, cuando sale precisamente el día, gracias directora, el día 24, ya lo he comentado acá, el martes 24 de octubre,
del año 1950 de la mano de Gaspar Pumarejo. Hay países, el mismo caso de Chile, cuando tuvo televisión, que era una estación, y la estación tuvo una cobertura de aquí para acá. No, no, no. Lo que estás mirando ahí en esa lámina que te he puesto ahí, cuando sale la televisión cubana, salió de manera enlazada a nivel nacional hacia Santiago de Cuba a nivel de cadena. O sea, con programación fija, o sea, no empezó experimentalmente y como Luis Casas Romero, que tenía una filarmónica, hacía pi en la radio, y entonces leí una noticia y su hija que tocaba el violín, entonces tocaba una pieza, y eso eran una emisora, una señal de radio que caminaba 5 cuadras, por exagerar. No, así no empezó la televisión cubana. La televisión cubana, cuando salió al aire el martes 24 de octubre del año 50, nació como cadena enlazada toda y con una programación. O sea, televisión de verdad, no experimentalmente y un chinchalito, no, ¿ok? De la mano de Gaspar Pumarejo. Para colmo después, gracias afortunadamente a la competencia capitalista, después casi enseguida vino ¿quién? El maestro Goar Mestre con su portentosa cadena CMQ y con su gran edificio Radio Centro, lo están mirando en este momento acá, que además fue en su momento el más grande y moderno de su tipo en el momento para propósitos de televisión, y para el año 1958 ya Cuba tenía televisión en colores. Y señores, si grande fue el esfuerzo de Pumarejo, Goar Mestre, mi adorado Goar Mestre, tú sabes que eso fue de verdad. Precisamente, hablando de Radio Centro, el cine adjunto, ahora vamos a saltar al cine, fíjate que estoy aquí, ya estoy cruzando la calle, zigzagueando. El cine adjunto, que se llamó Radio Centro, en la esquina 23 y L, conectaba precisamente, no sé, bueno, yo creo que no, con el edificio Radio Centro, que es el edificio donde estaba CMQ, estás mirándolo ahí, tú estás mirando la fotografía. Los camioneros, mis amigos camioneros, ahora no, por favor, está el cine, que dice Radio Centro, y detrás lo que dice CMQ, que es el edificio de la televisión. Ok, ahí tú sabes, cruzando la calle, ahí lo que se encontraba era el Hilton. Cuando esto lo hacen, el Hilton no estaba, el Hilton viene después. Y además, por cierto, ahora, para que este desmadrado de Díaz Canel, las cosas que dijo el otro día que son imperdonables, porque dijo más mentiras. Señores, el Hilton se llamaba Hilton, pero el Hilton, como yo hice ese programa aquí, ven, yo hice, ok, aquí en mi cuenta ya yo hice Radio Centro, ya yo hice Goar Mestre, vengan y complementen lo que estoy diciendo aquí, y ya yo hice el Hilton, el que después fue rebautizado como el Habana Libre. Financiado, eso Hilton, era Hilton para administrar lo que se lo dieron a la cadena, pero esto fue financiado con el dinero de la caja de retiro del sector gastronómico, o sea que la compañía Hilton no lo financió, sino que luego le fue legado en contrato, se le dio la administración a la Hilton, de donde entonces viene el nombre original de Habana Hilton, que luego fue ridículamente rebautizado como Habana Libre, como sabemos, pero ok, el caso del Radio Centro, regresando aquí ahora otra vez al Radio Centro, aquí está, regresando al Radio Centro acá, el cine primero perteneció, esto es interesante, mi padre fue el que me enseñó esto a mí, perteneció a la compañía Warner, la famosa cinematográfica, la distribuidora, y según el contrato se llamaría Warner como por un par de años o algo así, hasta que luego fue Radio Centro. Y fíjate que ahí estás mirando en la composición que yo hice, la foto sepia, que es la que está debajo, fíjate que dice arriba, en vez de decir Radio Centro, dice Warner. Y fíjate si esta foto es de antes del 53, esto es cuando la calle L tenía doble vía, y fíjate que el momento que la fotografía fue tomada, hay un tranvía, y los tranvías finalmente quien los termina matando es Batista. O sea, quiere decir que esto significa que esta foto es de antes del año 53, es la razón por la cual, las fotografías son documentales, es la razón por la cual está el tranvía cruzando frente al cine, y todavía el cine se llama Warner, que claro, por supuesto que ustedes saben que este cine, después sobre el año 72, si no me falta la memoria, fue rebautizado como Cine Yara, pero además desde el año 57, aquí está que es la otra cosa, que por eso que está ahí en la gráfica esta que están mirando ahí tuvo la instalación de Cinerama, que de esta manera yo fui al Cinerama muy chiquito y lo recuerdo, me impresionó
La Habana se convirtió, porque esto duró como hasta el año 61, 60-61, se convirtió en la segunda ciudad del mundo en tener cine multipantalla y de tercera dimensión, ¿ok? Esto fue aquí, Cinerama, y por eso es que fíjate que tú ves que la foto de Warner no tiene el vertical que dice Cinerama. Después, cuando se llama Radio Centro, tiene Cinerama. Y según dicen, aquí llegaron los soviéticos y se llevaron el Cinerama de semana, se lo llevaron para allá, que Fidel Castro se lo regaló. Esta gente no pagan. Ahora, ya que estamos hablando de cine, como yo he cubierto el tema no solamente en la radio, sino aquí mismo en el programa este de YouTube, La Habana, y además está mi artículo en mi website abandonado, el que se llama Fantasmas del Pasado. La Habana, como ustedes saben, era la ciudad del mundo que más salas de cine tenía en el planeta. 358 salas oscuras, superando a New York y a París. O sea, esto es un hito. Esto sí, esto es un hito. Esto es un hito. La ciudad que más salas de cine tenía en Cuba, de las grandes salas de cine portentosas, Paireta, Acapulco, el América, hasta el cinecito Sara y el cinecito Mara y el cinecito así, por así, por así, por así, era La Habana. Era La Habana. Nadie le ponía un pie de adelante. Pero aguanta. En cuanto a restaurantes también, y claro, yo estoy concentrado en La Habana, que es la capital, pero con esto lo que quiero es desarmar las estupideces malintencionadas de este señor, de Maledí, de Canel, con las mentiras que le dijo a esta gente hace ahora unos días solamente. En cuanto a restaurantes también. En cuanto a restaurantes también, aunque yo nunca he dado con la cifra, pero La Habana era una de las capitales del continente con más restaurantes. Y aguanta. Ahora vamos a cruzar la calle para el otro lado. Si te vienes a los bares, si te vienes a los clubes y si te vienes a los cabarets, todo habanero que me está mirando, incluso de ahora, tú lo sabes, desde grande a chiquito, sobre todo en el caso de los cabarets. El caso de los cabarets, desde cabarets a medianía de cuadra, por ponerte uno el colmado, a cual yo iba, al lugar de mi casa allí, en donde yo vivía en una época, ¿ok? Desde ahí hasta los grandes, que son el Parisien y el otro y el otro. Y además, que te cuento, sino que uno de fama internacional, que es Tropicana, al cual iba todo el mundo. Ahí cantó Nat King Cole. A Tropicana quería ir todo el mundo. Si vamos a hablar de cabarets, cuidado, porque además el cubano era un animal de fiesta nocturna y el cubano vivía de cabarets. Vamos a hablar de cabarets, La Habana, cuidado. Y este señor está diciendo que Cuba era un país que no tenía nada. ¿Pero qué es esto? En cuanto a automóviles, que es la otra cosa, las cifras están por ahí, hay cifras que son medio discrepantes, pero lo tenemos. Yo la referencia que hago acá es la siguiente: con la cantidad de autos que se extinguieron en Cuba en estos 60 años, que además ustedes saben que el primero que inventó esto, que esto era un fenómeno único, fue este que está conversando contigo aquí, que eso lo saben todos mis amigos del mundo del arte y mi familia. El que inventó los autos en Cuba fue este que está aquí, Pepe Forte, nadie más. Ahora es moda, ahora todo el mundo le tira fotos. Fue este que está aquí. Empezó a fotografiar este fenómeno en el año 78. Y en el 78 empezó a escribir esto, que finalmente hice mis exhibiciones, y es la razón por la cual yo estoy aquí, gracias al esfuerzo sobre todo de mi familia y un querido amigo. Pero esa es la pura verdad. Yo estoy diciendo la verdad en este momento acá. En cuanto a carros, te lo digo además que como periodista automotriz te puedo hablar esto francamente. Todas las marcas americanas estaban en Cuba. Todas. Y junto con todas las marcas americanas, casi todas las marcas europeas, incluidas marcas europeas que aquí no se distribuían. Y eso que se decía de miles de autos. O sea, uno de los países que más autos tenía per cápita respecto a su población era Cuba. Y fíjate si es así, que a pesar de todos los que se han extinguido, todavía hoy tú te paras en una calle de La Habana y con algunos carros modernos que hay ahora, más los que están hechos unos cacharros que son los Lada y los Movish, que es de la época soviética, tú te paras ahí y es carro americano uno detrás del otro, y posiblemente ahí lo que quede sea solamente en La Habana, y en el resto del país a lo mejor no queda ni una cuarta parte, ni una cuarta parte. Mira cómo hay. Todos los dealers, y yo estoy haciendo el inventario de los dealers, de como tengo que hacerlo algún día, que además lo sé, mucho lo sé por dirección. Mira, por ejemplo, yo tengo las fotos preparadas ahí, pero ahora no las puse. En los bajos del radiocentro, en la esquina,
donde está la farmacia, en la esquina, o sea, cuando mira hacia 23, ahí había un dealer de Buick. Después Buick se fue, vino Kaiser, o al revés, pues como Kaiser duró poco. Por ejemplo, en los bajos de lo que es el restaurante Yangtze, que no era Yangtze, que se llamaba Hong Kong, el que estaba en 23 y 26, que arriba está el bar ahí y cruzando la calle la tienda esa que no se llamaba Danubio, ahí. Ahí lo que había era un dealer. Por eso, cada vez que tú ves en La Habana una estructura que tú ves que está llena de cristales, eso era un dealer de carro. Eso era un dealer de carro. O sea, era una agencia, era un concesionario. Ahí en 23 y 26, ahí estaba Ambassador. Lo que luego fue la Casa de la Cultura Checoslovaca, ahí en 23 y ya pegado entre O y por ahí, cerca de Huacamba, por ahí, eso era el chip. La cremería que estaba cruzando el Vedado Tenis en 12 y Calzada, que era una heladería, eso era Villoldo Moros. Ahí vendía Pontiac. Yo conocí a la familia de Villoldo Moros aquí. Y por ahí para allá nos da esta mañana ahí. Y además el mercado americano era exactamente, y el de cubano era igualito que el mercado automotriz americano, al punto que por ejemplo, cuando Manzanita, y está la fotografía que yo el otro día lo estaba preparando para hacer el programa el 13 de marzo, se me escapó otra vez por una serie de cosas. Cuando Manzanita, José Antonio Echeverría, se aparece, le cae a tiros a... Tú sabes que es una figura que realmente yo no tengo simpatía. Lo siento mucho, ni por el directorio del 13 de marzo. Se aparece y asalta como parte de la operación que están asaltando el Palacio Presidencial con el objetivo de matar a Batista. No era sacarlo, era matarlo. Y ese día estaba ahí su mujer Marta Fernández y estaba el chiquito enfermo. Lo hubiera matado a los tres. A él, a la mujer y el chiquito. Hay que decir las cosas como son, pero hay gente que se pone bravo. Las cosas como son. Entonces ahí sale, se meten allí en Radio Reloj, le caen a tiros Radio Reloj, meten la arenga aquella que se dispara la máquina, no se escuchó solamente la mitad de la arenga, que sé yo. Y para colmo, cuando se va, le mete un par de tiros a la consola. ¿Para qué? No hace falta que hagas eso. Ya metiste tu descarga y vete para la borra. ¿Y en qué salió José Antonio Echeverría? Como un loco por él hacia arriba, entra por la calle que está al lado ahí, y que es 27 de noviembre, o después eso se llama la calle Ronda, cuando da la vuelta, algo así, y ahí es que choca con la policía y que lo matan ahí. Ahí está la fotografía, lo que no la tengo puesta aquí. Eso es marzo del 57. Marzo, el día 13 de marzo del año 57. ¿En qué carro iba José Antonio Echeverría? En un Ford Fairlane del año 57. Nuevo paquete del año. Ahí está la foto con la puerta abierta. Vamos a darnos cuenta. Esperpento. ¿Tú sabes esa historia? No, lo que pasa es que tú eres un descarado y un desmadrado metiéndole cuentos chinos. Por eso este programa esto es una bomba atómica dentro de Cuba. ¿Ok? Ahora, para seguir aquí otra cosa acá. Vengamos saltando así, zigzagueando aquí. Vengamos ahora, otra vez ahora, a otras cosas. Déjame hablarte de Coca-Cola. Coca-Cola, en el año 1906, Cuba se convirtió en el año 1906. Cuando para entonces la Coca-Cola era nueva, o la historia de la Coca-Cola, un día tengo que hacer aquí la historia de la Coca-Cola. Se convirtió Cuba en uno de los primeros países del continente fuera de los Estados Unidos en embotellar Coca-Cola. O sea que Coca-Cola es una fórmula secreta y que te ponen la planta ahí, pero nadie sabe cómo se hace. Coca-Cola inauguró su primera fábrica, por cierto, no en Santa Catalina. Estás mirando un collage fotográfico ahí, con la fábrica, no en Santa Catalina, sino que estaba en la calle Obra Pía, entre Aguiar y Cuba. ¿Tú sabías eso? Esto nada más en el ático de Pepe. Estaba primero la planta de Coca-Cola, la embotelladora estaba en La Habana, lo que es La Habana Vieja, y que en ese lugar después funcionó la Bolsa de La Habana, exactamente ahí. Después inauguraron otra planta en el Cerro, en la calle Alejandro Ramírez número 6, y en el transcurso de los próximos 54 años, la compañía Coca-Cola, arrancando en el año 1906, como te dije, la Coca-Cola creció e inauguró una planta en Santa Clara, que la estás mirando ahí. La razón por la cual aún yo personalmente en mi infancia todavía, la gente que es como yo lo recuerda. O sea, en la escuela, como ahorita vamos a hablar, fue el Cante College, ya intervenido, todas estas escuelas, y todavía yo las llegué a ver por ahí. En Cuba había todavía la maquinona de la Coca-Cola, que era de hierro, que con la botellona, que tú echabas la moneda
Y dice, ¿cómo no se rompe? Y salió la botella de Coca-Cola ahí. ¿Qué pasó? Le entrevienen. Y aquí es que viene la historia esta, porque mira, te voy a poner aquí. Esto es infamante. ¿Tú quieres ver a Maledicto y al guerrillero patético tomando Coca-Cola? Mira, mira aquí. Aquí hay fotografías, qué descarado. Esta es la Coca Castro o la Checola. Aquí están los dos. Aquí hay fotografías de ellos antes, en los primeros momentos de la revolución y después de la revolución maledictiana. Este sí nunca se restringió de tomar Coca-Cola, maledicto, a Cuba se la prohibió. Entonces ustedes saben que intervienen en la planta, las plantas las intervienen. Esto se lo dieron al guerrillero patético que le dieron al primer ministerio, que fue el ministerio este de industria básica o algo así. Tuvo el ministerio de Hacienda, tuvo el banco, lo fueron moviendo. Esto era un descarado y otro desmadrado, atroz, que tanto daño le hizo a Cuba, le ha hecho tanto daño al planeta. Entonces, como le dan lo a la Coca-Cola y la Coca-Cola se lleva a la Fórmula aquí, entonces le da la orden a la gente que tiene que inventar la Coca-Cola. Y está el famoso incidente que él va a México, él prueba la Coca-Cola de México, regresa a Cuba, habla con esta gente, lo pusieron con la gente de la Coca-Cola en Cuba, porque Guisoto se fue de Cuba, y Guisoto después llegó a ser presidente acá. Habla con ellos y está la famosa fotografía que dice que le preguntaron, cuando él hizo el refresco que le puso Son, que cuando le preguntaron textualmente que a qué sabía la Coca-Cola, dijo que sabía, la Coca-Cola cubana, la inventada, le dijo que sabía a mierda. Así textualmente lo dijo Che Guevara, el guerrillero patético. Ahora, al punto que voy para que tú tengas idea. Mira tú si la operación de la Coca-Cola era grande en Cuba, que es lo que te estaba comentando. Todavía en los años 60, yo personalmente, yo, en primera persona, yo todavía vi las máquinas activas. Por supuesto que ya el refresco que tenía dentro no era Coca-Cola, era este, al cual el guerrillero patético dijo que sabía lo que yo dije que él dijo que sabía. Pero igualito, ¿no? Así, con igualito, con las burbujitas y el mismo color. Y a mí, de hecho, a mí no me parecía que sabía tan mal, francamente. Claro, ya yo tengo tarado, ya no hay Coca-Cola para que yo pueda comparar, porque en Cuba la Coca-Cola desapareció, porque como este se baja con Estados Unidos y en el bloqueo se acaba. Pero al punto que voy, toda mi infancia, yo crecí, esto duró como hasta el año 70 por ahí. Había lugares que a veces hubo una clínica, iba a una barbería, un lugar así, y ahí estaba la máquina de Coca-Cola que todavía funcionaba. Pero además se siguió embotellando esta, hasta que entonces trajeron la marca esta con la botellita de Son. Pero yo crecí todavía, y, por ejemplo, donde había una era en el Camden College. Ahorita vamos a verlo. En la escuela esa que estaba allí, que estaba intervenida, ahí había una máquina. Y yo metía la moneda y salía la Coca-Cola, claro, y ya no la Coca-Cola. Bueno, ok. ¿Tú sabes por qué eso pasó? Y salía la Coca-Cola en la botella original. La famosa botella, esta barrigona, que es la que estás mirando, que este señor se está sirviendo de aquí. ¿Tú sabes por qué razón? Porque lo averigüé hoy, un dato súper interesante. La Coca-Cola estimaba que en el momento de la intervención en el año 60, en Cuba estaban circulando sobre 48 millones de botellas de Coca-Cola que se quedaron en Cuba después de la intervención. Por supuesto que hasta este minuto la revolución esta ladrona castrista no la ha pagado nunca la Coca-Cola. Cuando esto se acabe, a la pobrecita Cuba, toda esta gente que no han reclamado, eso yo lo pronostiqué, no le han reclamado a Cuba lo que le deben al primer gobierno que haya democráticamente electo en Cuba, todos estos acreedores le van a caer a Cuba a pedir que le pague. Eso viene, vivir para ver, así es el mundo de ingrato. Ok, vengamos ahora para seguir contrastando a este desmadrado, el Díaz-Canel, este malandrín y mentiroso y manipulador, con lo que dijo el otro día. Vamos a hacer un inventario rápido aquí, ya estamos casi terminando, de la presidencia, de algunas presidencias en las cuales se hicieron bastantes cosas en Cuba. Por ejemplo, Mario García Menocal, que corrió entre el año 1913 y el año 1921, que fue el tercer presidente de Cuba republicana, conservador por más señas, que por cierto fue uno de los presidentes más activos, que además yo te he contado acá que yo tengo para ti un ciclo. Aquí yo he hecho Machado en 2 capítulos, yo he hecho Batista, pero yo quiero hacer un recorrido acá por los presidentes de Cuba. Quizás no los pasé de todo, pero la Cuba republicana por algunos vale la pena. Menocal es uno. Y fueron los presidentes más activos, que inicialmente Menocal tiene una historia a nivel de biografía presidencial interesante, si acaba de decir de esta manera, porque
Él fue primero beneficiado por el llamado periodo de las vacas gordas, por la danza de los millones, entre el año 19 y 20, por el asunto del precio del azúcar y todo lo que pasó, pero luego viene la crisis económica y a finales del 20, con la caída de la bolsa, en el 29, el crack de la bolsa, la caída del precio del azúcar. O sea, a este hombre le tocó esta montaña rusa, le tocó a Menocal. Pero, por ejemplo, durante Menocal, tan solamente en el año 19 se construyeron en la capital en un año más de 10 obras importantes. El Malecón, que es un programa que te he prometido y no lo he hecho. El Malecón no es originario en Menocal, pero el Malecón, como lo que le caracteriza es que cíclicamente le fueron haciendo ampliaciones. Una de las ampliaciones más importantes que hace el Malecón se la hace Menocal, de las varias que ha tenido, llevándolo hasta la calle G del Vedado, lo cual tomó 3 años, entre el 16 y el 19, y eso por supuesto que incentivó el uso del automóvil. En cuanto a monumentaria, Menocal erigió monumentos. El monumento a Maceo es del año 18. El monumento del Maine, que aquí lo hicimos. Aquí hicimos el programa, aquí 3 programas del Maine. Hicimos un programa dedicado a la historia del Maine primero, con la explosión, un programa dedicado al reflote y un programa dedicado al monumento del Maine. Aquí está en mi cuenta. Fíjate, tú 3 programas tienes ahí. Bueno, eso lo hizo Menocal. Menocal instaló las farolas del Parque Central, lo cual también fue en el año 18. Y las del Parque Alvear, que lo hicimos acá. Aquí también hicimos ya el programa Parque Alvear, el Parquecito Alvear, ¿ok? En el 18. La lista de obras terminadas entre el 14 y el 21 es considerable, y esta lista incluye hospitales, escuelas, parques, monumentos. Por ejemplo, en cuanto a hospitales, que ahorita vamos a ir ahí, se hizo el Carito García, con un conjunto de nada menos que 37 edificios, porque Carito García es un edificio, es un hospital respetable. Ya estará viejo, pero lo fue en su época un hospital tremendo. El hospital de emergencias, el Freddy de Andrade, que está en Carlos III allí, año 1920. El laboratorio de física, de química, el edificio de administración y la escuela de antropología y biología de la Universidad de La Habana fue hecho en este periodo. Y muchos parques de esos que le detalla, que le dieron belleza y realce a La Habana, y que además, por ser parques, además le hicieron respirar mejor por sus amplitudes. Pero como todos sabemos, cuando llegó Machado, ya te lo dije, para mí Machado y Batista, cuando llegó Machado, el criticado Machado, con su ministro secretario de Obras Públicas, el doctor Carlos Miguel de Céspedes, conocido como el Dinámico, ustedes ya saben, sin tener que citar lo más citado, que es el Capitolio y la carretera central, con Machado fue que llegó el superdespegue de Cuba en todo sentido. Luego que, puntualmente, el día 10 de julio del año 1925, Carlos Miguel de Céspedes dictó la nueva ley de obras públicas, o el secretario de Obras Públicas, que puso en marcha un plan que tenía el objetivo básico de crear el famoso Plan Maestro de Desarrollo de La Habana, que contemplaba apartar a La Habana de entonces, que era la capital, pero seguía todavía sujeta, de acuerdo con la tradición española, a una imagen provinciana, para darle un rostro de verdadera capital, creando un polo cívico, un gran polo cívico, un gran foco urbano con escala monumental. A pesar de que, claro, aquí podemos discutir, yo hice que el programa del Capitolio, de alguna manera falló en el sentido que el Capitolio necesitaba más parques para más amplitud, para una mejor visualización, pero bueno, que de todas maneras, en este periodo, y lo que pasa es que en este periodo se hicieron tantas cosas, que lo que pasa es que ahora que menciono el Capitolio, lamentablemente el Capitolio y la carretera central opacan a muchas de las demás cosas que hizo Machado, que además, en este caso, otra vez, yo tengo aquí en esta cuenta mía de YouTube acá, tengo el programa del derrocamiento de Machado, y un programa dedicado a Machado. Ya hay un programa aparte, solamente míralo y complementa lo que estoy diciendo acá. Yo tengo aquí en esta cuenta mía de YouTube, yo tengo un programa dedicado solamente a las obras de Machado. Y entre las obras que hizo Machado, por ejemplo, se hizo el primer edificio de la compañía de electricidad, de la electricidad 27, que no es el del año 57, que es el que está en Carlos III, que aquí también hicimos un programa. Ya ahorita yo no sé,
yo no sé si algún día alguien se dará cuenta del valor que tiene este programa y no a mí, olvídate de mí, este programa lo honren como merecería ser honrado, porque no hay un programa en las redes, ni siquiera en la radio de Miami, que haga lo que hace este programa, ni el bien que ha venido haciendo a nivel de instrucción. No lo hay, no existe. No sé cuán invisible será este programa, pero por ahí va. De este periodo también el Centro Asturiano, claro, esta es la cosa española, pero en año 27, el Hotel Presidente, que el Hotel Presidente junto con el ciclo que tengo aquí de hoteles, yo te prometí que el Hotel Presidente merece un capítulo aparte, año 27, el edificio de la Escuela de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad de La Habana, año 27. El 27 fue un año calentito. El Habana Billboard Jazz Club y el Country Club, también del año 27. El Auditorio de Proarte Musical, que fue una pieza muy importante, que es el año 28. El edificio Bacardí, que merece arquitectónicamente un programa también aparte, que es el año 1930. El Hotel Nacional. El edificio López Serrano, que dicen que se está cayendo, que es una de las joyas art déco que tiene Cuba. Pero hubo más cosas en este periodo, pero bueno, claro, atrás lo que viene, ¿qué cosa es? Detrás lo que viene es el descalabro de Machado. Y en ese periodo, después que Machado esté derrocado, en ese periodo de crisis ejecutiva, institucional por el que pasa Cuba, con la llegada de Grau, vamos a dejar ahora la pentanquilla, okay, con la llegada de Grau, Ramón Grau San Martín, presidente del año 44 al año 1948. Se hicieron más trabajos de modernización de La Habana y de toda Cuba. Se siguió construyendo colegios, hospitales. Aquí comienza ya cosa que venía con Machado, pero aquí vienen otra vez el continuar haciendo viviendas y barriadas de nivel social u obrero, las barriadas obreras. Porque Grau, interesante, que este es un personaje que no solamente Grau merece también un programa acá para un personaje como el mismo caso de el secretario dinámico de Machado de Obras Públicas, que merece un programa para él solo como personalidad. El ministro de Obras Públicas de Grau, que fue José Ramón San Martín, al cual la gente le puso de apodo, el cubano no tiene remedio. Le pusieron de apodo, le pusieron Pepe Plazoleta, porque este señor tenía una obsesión dada por las rotondas y por las plazoletas, y le pusieron Pepe Plazoleta. Pero, y además el director que tenía general de arquitectura fue Luis Duval Guerra, que también me fueron, y estas dos personas desarrollaron grandes obras, entre ellas, por ejemplo, el barrio obrero de Luyano, que tenía sobre 1.500 casas, 8 edificios de 4 pisos, y por supuesto los servicios complementarios de urbanización, que eso tiene que ver el mercado, los colegios, los campos deportivos, los parques, para que la gente vaya y se siente y respire. Se construyó, ahorita que te comenté aquí, el edificio de Radio Centro, ¿verdad? Esto es obra privada, pero bueno, por ahí va, año 47, que muchos analistas dicen que la rampa como tal, que es un programa que también yo te debo acá y que he prometido, la rampa es motivada por el radiocentro en la punta de arriba y por lo que se hace a nivel arquitectónico en la parte baja pegada a Malecón, y que ahí entonces viene el empuje de la rampa. Hay muchos analistas que dicen que sí, que lo que hace que la rampa termine siendo el downtown verdadero de La Habana es movido por una arquitectura que entonces genera comercios, que se refugia o se hospeda en esa arquitectura ahí. Y luego de Grau, entonces viene ya así, vengamos a Prio. Y aunque claro, como Prio lamentablemente viene el famoso golpe de Estado del 52, o sea, Prio funciona del año 48 al año 1952. Y sus obras no dejan de ser menos importantes. Y para las jóvenes generaciones de Cuba que me están mirando ahora, envenenadas por décadas, que no saben nada de Prio. Mira, durante Prio es que todos estos presidentes cubanos son interesantes. Prio logra mantener en la cantidad que si tú producías demasiado azúcar, te ahogas en azúcar, entonces destroza el mercado internacional, es un problema. Y eso es lo que critica a Batista cuando da el golpe de Estado. E incluso hay unas explicaciones que dicen que Batista da el golpe de Estado que lo sustenta porque estaba manejando mal la industria azucarera de Cuba y que iba a ser contraproducente. Hubo una superproducción en el año 57, grandísima.
Y por eso fue que la zafra de 10 millones de Fidel Castro era un gran disparate. Pero la cosa es tener una cantidad de azúcar importante, pero no te pases de ahí. Entonces, por ejemplo, había un número mágico que era los 5 millones de toneladas. Prio trató de mantener el número mágico de los 5 millones de toneladas de azúcar, lo cual era, por supuesto, por encima de 5 millones, o sea, no por debajo de 5 millones. En este periodo los salarios aumentaron. Aumentó muy importante. Claro, después viene Batista y con Batista cuando mete aquella ley, cuyo nombre lo olvidé ahora, que es la casa que le quita las exenciones de impuestos, que eso es lo que hay que hacer al inversionista extranjero. Por eso que con Batista aquí lo que fue, ya tú sabes, la maravilla. Pero con Prio, las inversiones americanas aumentaron porque habían descendido a su nivel más bajo después que se acabó la guerra, en el 46. La guerra se acabó en el 45 y en 46 comenzaron a bajar. Sin embargo, Prio logra que las inversiones americanas regresen a Cuba. Prio creó, que aquí hicimos el programa también, el Tribunal de Cuentas, la Junta Nacional de Economía. En cuanto a banca, muy importante que eso es un programa, pasa que para mí los números, pero es un programa que yo tengo que hacer, acaso tengo que estudiarlo bien. Yo tengo que hacer el programa aquí, el Banco Nacional de Cuba. Fundó Prio el Banco Nacional de Cuba, fundó el Banco de Fomento Agrícola e Industrial, que es el famoso Banfaic, el Banco de Agrícola y Desarrollo, que era el Bandes. Estos dos bancos eran famosos, el Banfaic y el Bandes, eran dos instituciones bancarias súper importantes. Prio es el que comienza, después el corre los túneles, ya es Batista, con el túnel el de La Habana, que es el más importante, y el túnel de Malecón para Quinta Avenida. Pero el primero, que es el año 53, que es el túnel que pasa, que conecta línea con 31, eso que es vedado con Miramar, eso comenzó con Carlos Prio Socarrás. Prio también, que esto es un detalle a veces soslayado, aunque finalmente todo el mérito que el programa también lo hicimos aquí ya. ¿Qué programa yo no he hecho aquí ya, señores? El programa La Plaza de la Revolución, o sea, la Plaza Cívica. Vete a verlo aquí, muy interesante. El que empieza el proyecto es Prio. Pero claro, después esto finalmente ya, eso se fue trabando y qué sé yo, con Batista, que realmente termina siendo esta pieza urbanística súper importante, lo mejor que se ha hecho en Cuba, realmente, con la escala de vida. Mírate el programa que yo hice acá. En el caso de Santiago de Cuba, el monumento a Martí en Santa Ifigenia, que ahora enfrente le han puesto el Seguruco ahí con el matarrata este, que es el guerrillero, digo, maldito ahí incinerado. El monumento a Martí en Santa Ifigenia es de él. La terminal de ómnibus, que lo hicimos aquí también. Ay, Dios mío santo. Ay, Dios mío santo. Qué importante es este programa. Aquí hicimos también la historia de la estación de ómnibus también. El puente del río Ganímar también lo hace Prio. Es un puente muy importante, por cierto, en Matanza, que está conectado con la carretera, con la Vía Blanca, ya camino para Varadero. Y bueno, atrás lo que viene es Batista, que realmente Batista, yo no voy ni siquiera, porque Batista realmente merece un programa aparte. Batista francamente merece un programa aparte por la cantidad de cosas tremendas que hizo Batista. Y para mí, mis dos predilectos son Batista y Machado, por lo que hicieron crecer a Cuba. Y yo tengo mi punto de vista sobre Batista. Ahora, ya en este caso, aunque en lo que me voy a meter ahora tiene que ver exactamente con el periodo Batista, sin embargo, a pesar de eso, lo quiero como que separar para que se quede con una suerte de explicación universal de lo que crece Cuba para contrarrestar lo que este señor dijo el otro día, las mentiras que dijo. De lo que crece Cuba en esta época, pero concentrado a ver si soy capaz de expresarme, de explicarme, de que lo que quiero destacar es para precisamente desmentir al esperpento lo que pasa en Cuba en este último periodo, que es el que él refiere, que él dice, no, ¿cómo es que dice? El régimen anterior, que lo que dejó fue que no había educación gratuita y que lo que había era un puñado de ingenieros y no sé qué. Por eso es que lo quiero incluso descaracterizar, separarlo, divorciarlo, quitar el trajecito de Batista, para que quede exactamente como una cosa de corte universal de cómo iba Cuba, independientemente de que haya sido Batista, o haya sido Grau, o haya sido Machado, o haya sido Prio, o haya sido Sayas, o haya sido Menocal, o haya sido quien haya sido. El promedio anual
de fabricación en el año 1957 que posiblemente, de acuerdo con las estadísticas que yo estaba consultando, posiblemente el año 57 es el año más importante de Batista y por tanto unos años más importantes de desarrollo económico de Cuba ever, el año que yo nací. Bueno, el promedio anual de fabricación en el año 57 fue de 61.544.761 pesos y en el año 1958 había una tendencia ascensional de esto que te acabo de comentar. El ingreso nacional en el año 1958, que es el último año, era de 8.34 millones de dólares. En el acueducto de La Habana y la red de distribución de agua, que Cuba vive sin agua y La Habana ni qué te cuento, se invirtieron más de 19 millones de dólares. En el año 57, repito, que fue el mejor año de Batista aparentemente, porque además hubo una gran zafra azucarera en ese año. Las exportaciones cubanas ascendieron a 810 millones de dólares y las importaciones ascendieron a 733, a pesar de que fíjate tú que esto es un detalle que lo vas a escuchar ahora y esto merece un análisis y esto es un detalle muy frecuentemente soslayado. En este momento, en el 57 en Cuba y en el 58 en el que te cuento, ya había inquietud entre los cubanos por la inestabilidad producida por Maledicto montado en la Sierra Maestra y había gente muy clara que podía pensar que podía venir de escalado, lo sabía. Eso trajo como consecuencia que a pesar de que esto que te he dicho aquí, hubo muchos cubanos que sacaron, gente que tenía dinero, que tenía capital, que no eran cuatro gatos, como dice este pobre infeliz, que sacaron el dinero de los bancos de Cuba y lo pusieron fuera, porque temían para asegurar el dinero de todas maneras, por no las valió de nada. Pero eso pasó y eso realmente afectó la economía. En el 57, que es precisamente el año en que el director revolucionario asalta el Palacio Presidencial y el reloj, que lo que quería arrancar la cabeza de Batista, como ya te dije ahí, fíjate si esto estaba tremendo, que la cantidad de vehículos importados en el año 57 fue récord, en el año 57. Y esa es la causa por la cual, como te conté, en pleno marzo de 57, José Antonio Echeverría sale huyendo o corriendo de ahí, de Radio Reloj, en un carro del año, en un Fairlane de 57. Y estamos en el año 57. Increíble esto, ¿no? La Habana recibió en el año 57, recibió más de 2.000 visitantes diarios, por supuesto que venía gente donde quiera, pero el grueso mayor era los Estados Unidos de América, y ya se preveía que en la década de los 60, que estaba a las narices, estaban en los 57, quedan 3 años ahí, con la inminente entrada de los jets a reacción en la versión comercial, lo cual trajo un nuevo mundo, ya se preveía, más Cuba había ordenado Boeing 707, cubana, había ordenado Boeing 707, se preveía que para el año 60, de estos 2.000 que entraron en el 57, pasaría diariamente. Cuba rebasaría los 5.000 visitantes diarios. Básicamente La Habana, porque te acuerdas incluso que aquí lo hicimos, el programa que hicimos aquí, Cubana Aviación, aquí hicimos el programa dedicado a los vuelos Tropicana, a los Tropicana Flights, que tú pagabas aquí y te montabas en el avión y Cubana Aviación era un vuelo que además cuando llegabas al avión, yo te hice esto era acá, estaba un maraquero y habían metido un piano chiquito, había una bailarina, que tú se lo conté acá, y desde que el avión despegaba iban bailando en el pasillo un show hasta que se bajaban en La Habana, señores. Ay, Dios mío. Y este señor le ha dicho a estos 4 mequetrefes lo que les dijo. No tiene perdón de Dios. Por eso este programa hoy le está llegando al recontrahígado, que es el hígado que él tiene dentro del hígado. En Cuba había, hablando de los bancos, ahorita que te dije Banfaic, había 48 bancos con 273 sucursales operados por 8.035 empleados con una reserva de 700.300.000 pesos cubanos que eran equivalentes a dólares y aguanta, como la cerveza, para que me acusen mis críticos de trivial, la mayoría de estos bancos, como la cerveza, eran cubanos, no eran extranjeros, ya te mencioné ahorita Banfay y Bandes. Los depósitos privados superaban en el año 58 los 750 millones de pesos, que era precisamente, oye esto que te voy a revelar acá, 750 millones de pesos que eran equivalentes
y con el mismo valor de uso y de circulación de 750 millones de dólares, que era el mismo monto que tenía México en ese año, con la diferencia de que Cuba estaba en el año 1958, Cuba no llegaba todavía a 6 millones de habitantes, Cuba estaba a 5 millones y tanto, estaba una fracción de 6, a lo cual llega ya en los primeros años de los años 60, de los 60 ya con maledicto, mientras que México, con el mismo dinero de los 750 millones de inversión privada en la banca nacional, México tiene un país con una extensión territorial inconmensurablemente mucho más grande que Cuba, y para colmo, Cuba no tiene 6 millones de habitantes y México tiene 34. Por eso, con el perdón de los mexicanos que me estén mirando aquí ahora, no había comparación entre Cuba y México, y precisamente, lo digo, al que le duela, Univisión, ¿de dónde? Univisión, gracias a lo que pasó en el 59, Univisión no iba a poner nunca en la vida con CMQ, nunca en la vida. Que me está mirando ahora aquí en Miami, aunque sean mis compañeros de trabajo, y que me está mirando en México, olvídate de Televisa, mi hermano, y olvídate de Univisión aquí en Estados Unidos. No hubieran podido nunca con CMQ. Del mismo modo que la industria que tiene Dominicana con Bavarovich, olvídate, eso hubiera sido La Habana y hubiera sido Cuba, porque las playas de Cuba eran mejores que la Dominicana y mejor ubicadas. Y la otra cosa, Miami, capital de los cruceros, olvídate que no hubiera sido La Habana, no hubiera sido Miami, hubiera sido cualquiera de los puertos de Cuba. Lo que pasa es que esta desgracia que nos cayó a nosotros, la cual está acentuando este señor, le ha venido bien a mucha gente. A mucha gente, y por eso es que mucha gente que lo que quiere que este señor al esperpento con las mentiras que dice, empezando por estos 4 españoles, se quede ahí. Porque el día que esto se arregle, todo esto otra vez va a llegar a su nivel. Y estas cosas que te acabo de mencionar, con el know-how que tienen los cubanos de historicidad, esas cosas que te acabo de mencionar, otra vez, como ya ha dicho Manuel García, que todo prometido aquí, boca abajo todo el mundo. ¿Qué Univisión? ¿Qué capital de cruceros en Miami? Ni qué Bavarovich. Eso hubiera sido Cuba. Eso hubiera sido la plaza de doblaje, te lo conté. La plaza de doblaje iba a ser Cuba, porque Cuba no hablaba en esa época como se habla ahora. Además, el habla cubana era incolora. Es la razón por la cual hay cubanos en el doblaje de muñequito de Huckleberry Hound, que yo hice el programa aquí también. ¿Qué programa yo no he hecho aquí? Lo que pasa es que este programa, yo no sé qué pasa, tiene un nivel de invisibilidad a veces que a mí mismo a veces me sorprende. Pero bueno, para que quede bien claro, que esta desgracia que tiene Cuba tiene que ser astral. Esto tiene que ser un castigo que tiene que venir de algún lado, porque realmente no tiene lógica. Ahora, otra vez que si Cuba, que si monocultivo, que si Cuba es un país agrícola. Mira, Cuba, primero va a empezar un país a nivel de azúcar, que después termina siendo la azúcar racionada. Cuba era un país, como todo el mundo sabe, autosuficiente en consumo de azúcar, que producía la cantidad de azúcar que necesitaba el cubano y botaba, exportaba todo lo demás, que por eso era la azucarera del mundo. Cuba además era autosuficiente en leche. En Cuba la leche se nadaba en leche. El café, ¿y qué te cuento? El cubano vive bebiendo café. El tabaco, el cubano fumaba hasta por los codos. Las frutas tropicales, y aguanta, la carne de res. Desde el año 1940, Cuba era autosuficiente en carne de res y además en productos de mar, que para eso era una isla. ¿Y eso qué? Que ese programa yo lo hice aquí. ¿Y eso qué? Sí hay que reconocerlo. La cultura culinaria cubana, de alguna manera, para ser Cuba una isla, vive de espaldas al mar. O sea, si Cuba tuviese peruanos de habitantes o tuviese japoneses, los pescados se nos saltarían por las orejas, pero no, sin embargo, no. En Cuba se quedó muy aferrada a la cultura culinaria de tierra adentro, que es la española, y casi la cultura culinaria cubana es casi como que guajira, pero por ahí va. En cuanto a otras cosas en las cuales Cuba era autosuficiente, carne de cerdo, producción avícola, o sea, me refiero a aves de corral, huevos, y en la parte agrícola, Cuba era autosuficiente en tubérculos, o sea, papa. Me imagino yo, no he dado, me imagino por ser que Cuba haya importado alguna papa de Estados Unidos o algún sitio. Pero Cuba, la papa era básicamente cubana, hortalizas también. Además, el cubano también lo que quería, que se lo quiere comer el cubano. El cubano aferraba, como siempre, a su malanga, aferraba a su boniato, y ahí déjalo tranquilo ahí, lo demás ya eso es relativo. Y la otra cosa también, escucha esto, igualito que te dije lo del banco y lo de la cerveza, Calzado, que es un programa que yo te debo. El programa de las peleterías, el programa del calzado.
la mayor parte del calzado consumido en Cuba, igualito que la cerveza, era nacional porque el cubano, y dale con la cerveza otra vez, el cubano lo que le gustaba era el zapato cubano. Había Florsheim, había de aquí allá, pero el cubano, tú sabes, Ingelmo y el otro, y el cubano lo que quería era calzar cubano. Entonces, toda la industria de calzado que tenía Cuba era cubana. Regresando otra vez a la carne. Cuando Maledicto llegó al poder en Cuba, Cuba tenía 6.325.000 cabezas de ganado para una población que está por debajo de 6, está a una fracción de 6 millones, pero está por debajo. O sea, equivalencia, por una diferencia. En Cuba había más vacas que seres humanos, ¿ok? Lo cual habitualmente es así. Lo cual habitualmente es así porque las vacas se sacrifican para hacer comidas, para ser ingeridas, entonces por lo tanto hay que tener más vacas. Aparte que hay una parte que tú no matas porque es la vaca lechera. Pero a nivel de consumo de carne, sí, tú tienes que tener más vacas de seres humanos. De las cuales, de este 6.325.000 vacas, 940.000 eran vacas lecheras, lo que estoy diciendo. O sea, por lo tanto, Cuba era, según la ONU, era el quinto productor de la región para una población, como repito otra vez, esto es importante, quiero que se le usted quede fijo en la cabeza, Cuba no tenía el día 1 de enero del 59, no tenía 6 millones de habitantes. Estaba a punto de una fracción por debajo, pero 6 no tenía. Así que saca la cuenta ahí. Y la importación, y además aguanta, esto que te acabo de decir aquí ahora, como Arencibia nos dijo ayer, estos datos son sacados de lo publicado por el INRA en el año 61. O sea, estos son datos de la propia revolución maledictiana. La importación, que ahorita te lo estaba diciendo, la importación de carne vacuna fresca se suspendió en Cuba en el año 40, no sé qué habrá pasado. Si fue por una enfermedad, no, la razón por la cual no sé, o si fue por una superproducción, no sé qué, o que al cubano le gustaba la carne cubana, no sé. En el año 40, 1940, se suspendió la importación de carne, pero en ese mismo año, coincidentemente, se alcanzó la autosuficiencia en carnes y además se llegó al nivel de tener carne suficiente para que la carne fuera exportada. Que esto lo de la carne, todo el mundo sabe que me está mirando en Cuba, que en Cuba no hay carne, no la hay. Y en esa época, gracias a eso, los cubanos tenían la más alta ingesta de proteína en Latinoamérica, por supuesto que detrás de Argentina y detrás de Uruguay, porque aquí todo el mundo lo sabe, el consumo de carnes en ese par de países que acabo de mencionar es casi un rasgo cultural, y el cubano, a pesar de todo, el cubano no es tan carnívoro, no lo es. El cubano típico de toda esta época prefería una malanga a un bistec, como era de esa manera, a pesar de que un bistec, hablando de un bistec costaba 15 kilos en la calle, ¿ok? 15 centavos costaba, un pan con bistec aquello era que donde quiera, el pan con bistec era tan frecuente como la ruta 22, en cualquier restaurante popular. Mientras que, por otro lado, el 80% de la ganadería estaba en manos, porque había otras compañías seguramente americanas o no sé qué, con ganado cubano, pero el 80% de la ganadería estaba en manos de ganaderos cubanos. En el año 58, en cuanto a arroz, que es la otra cosa que para Cuba es capital, Cuba tenía un consumo por persona básico en la dieta cubana que era muy alto. Cuba come mucho arroz, a diferencia de Bolivia o a diferencia de Chile, que el arroz no les gusta para nada. 110 libras, ¿ok? Eso era 10 veces lo que consumía. Es lógico, Estados Unidos tampoco consume tanto arroz, lo que consumía Estados Unidos en esa época, y Cuba exportaba arroz a los Estados Unidos, que de cuando en cuando la exportación, y hubo un año particularmente que pasó eso, ahora no recuerdo cuál es, en que el arroz exportado de Cuba hacia Estados Unidos, hubo un momento que el gobierno americano, no sé exactamente, no recuerdo, una vez lo comenté, pero ahora no lo busqué, que llamó alarmado a Cuba y le dijo: oye, modérame la exportación, creo que fue con Batista, modérame la exportación de arroz porque los granjeros, o sea, las fincas arroceras del sureste de los Estados Unidos, o sea, en esta área de Alabama y Mississippi, y esta área de aquí, el área de Arizona por ahí, me está afectando. Entonces le pidieron a Cuba que la aguantara, que no exportara arroz para acá, porque estaba compitiendo con la producción de azúcar, de arroz de esa área que acabo de citar acá. En el año 58, ahora, para ya casi terminar de venir aquí ahora a lo que tiene que ver con salud, que fue lo que este desmadrado dijo ayer o antes ayer o cuando fue,
Ayer fue nuestro programa acá que Cuba no tenía médicos y qué sé yo. Cuba, señores, tenía un formidable sistema de salud pública que eso fue lo que mencionó Arencibia. Deja ver si yo las cifras que tengo acá son con las que coincide, porque yo te digo, yo me basé hoy también en parte de lo que Noblemente Arencibia nos facilitó. El índice de mortalidad infantil más bajo de Latinoamérica, que era 33.4 fallecimientos durante el primer año de vida por cada 1.000 niños nacidos. De lejos le seguía Argentina con 61.1. Aquí hay que recordar que estos años 58 no había la tecnología ni los medicamentos que hay ahora, ¿ok? Año 58. Todavía Costa Rica, el otro muy lejos, 89.0, México 80.8, Chile, en Chile era muy alto, Chile era 126.8. Y los datos para Cuba, esto que te acabo de decir, que fue lo que dijo Arencibia, son de Anuario Estadístico de Cuba del año 1974. O sea, y esto es con Cuba comunista, para que después no digan, y la relación de un médico por cada 1.000 habitantes también era la más alta en Latinoamérica, mientras que México tenía un médico por 2.400 y Cuba tenía, o sea, ya puntualmente era uno por cada 960. O sea, por debajo de 1.000, estamos redondeando a 1.000, pero uno por cada 960. Analfabetismo, señores. Bueno, mira, aquí están, mira, yo te tengo acá ahora. A ver, hablando de la salud, es que no sé, seguramente mirar acá. Mira, aquí está. Aquí están los hospitales. Esto que ustedes mirando acá, déjame ampliarlo porque yo tengo la pantalla muy chiquitita y ustedes están mirando, muchos de ustedes están mirando la pantalla grande, quien está mirando el celular no puede. Mira, aquí está. Yo me hice esta lista de hospitales de La Habana de la época republicana. Estos son hospitales todos pre-59, no están todos. Y, por ejemplo, el Aballí que está en Arroyo Naranjo, el municipio de Arroyo Naranjo ahora. El pediátrico de Centro Habana. Las católicas cubanas que estaban en la calzada del Cerro, que era clínica y era hospital. El pediátrico de Marianao. El pediátrico de Boyeros. Ese creo que era el que después le pusieron el europeo, o se llamaba así, no sé. El hospital que estaba en el calzada del Cerro. El hospital neumológico benéfico jurídico, que yo recuerdo que le pasaba por delante de la ruta 20 ahí cuando era niño, y el nombre me llamaba mucho la atención, tenía unas grandes letras en el friso que decía jurídico, y a mí eso jurídico me llamaba la atención, de niño, ¿no? Está el neurológico, que es el hospital que está en el grupo este donde están los hospitales de los oncológicos, ahí donde están los hospitales. Está el oncológico, el Pedro Curí está allí también. El ortopédico también está por allí. Y en Avenida, el ortopédico Avenida Los Presidentes. Está en esa área. Acuérdate que la ruta 19 decía en la banderola hospitales, porque entraba por ahí. El ortopédico de la Lisa, que que fue que después le pusieron el Fran País. Está el pediátrico del Marfán, ¿ok? El pediátrico de Alta, fíjate cuántos hospitales de niños, el pediátrico de Alta Habana. La Liga contra la Ceguera, que está ahí en 31 y 76 de mi barriada. El clínico quirúrgico de 26, el Calixto García, que lo mencionamos ya, el clínico quirúrgico de Alta Habana, el de emergencias, el Freddy Andrade, que está en Carlos III, el clínico quirúrgico de Reina Mercedes, que el Reina Mercedes, como tú sabes, es el que se encontraba donde estaba Copelia, que era un hospital de creo que finales del siglo XIX o principios del siglo XX, que debe ser un hospital muy viejo y ruinoso para los años 40, 50, fue demolido. Ahí metieron un centro de entretenimiento muy bonito, hasta que después ya llegó, después de Maledicto vino Copelia. Entonces, cuando demuelen el Reina Mercedes que está ahí, ¿qué fue lo que hicieron? El Reina Mercedes moderno, que es el que los que me están mirando en Cuba lo conocen como el Fajardo. ¿Fajardo de qué? Ese Reina Mercedes, que está ahí cerca de Zapata, a un paso, bueno, hasta un paso hacia atrás del oncológico y hacia adelante la famosa estación de policía del Castillito. Y ahí está la funeraria de Zapata. Y bueno, eso que edificio que está ahí es el Reina Mercedes. Pasa que la gente le dice en Cuba, le pusieron el nombre Fajardo. Vamos a continuar acá. Bueno, el hospital militar, el Finlay, que está ahí en 114 Marinado 31. El Naval, el hospital naval, que está ahí, tú entras por la Monumental. La Covadonga, que tú sabes que era hospital y clínica. El hospital, el del corazón, el cardiológico, que está en la avenida, en la calle 17.
en el Vedado, dice Avenida por 17, maternidad de línea y maternidad de Marianao. Y bueno, aquí precisamente para que tú veas, aquí yo tengo para ti un conjunto de hospitales. Tengo las fotos de todos, pero mira, para resumir acá, tienes la Benéfica ahí, tienes el Infantil del Vedado, que este fue el que después demolieron, que esto es una pena, esto es una joya Art Deco, esto lo dejaron morir, esto para que si no hubieran querido, esto yo lo hubiera convertido, ya que estaba viejito para hospital, yo hubiera convertido en un espectacular hotel Art Deco, porque aguanta, que esa es la otra cosa que yo te debo. Yo tengo un programa de la arquitectura de La Habana sobre la arquitectura Art Deco. El Art Deco dio durísimo en Cuba, el Art Deco durísimo, durísimo dio en Cuba, y Cuba llegó a ser, yo creo que las dos ciudades más importantes, ya esto como una especie de nota cultural, yo creo que las dos ciudades más importantes a nivel de presencia Art Deco en el continente, una es New York y la otra es La Habana. Creo que, y claro, dispénsame que tú sabes que yo soy un inculto respecto al continente, yo nunca he visitado Argentina, yo nunca he visitado Chile, nunca he estado en Brasil, pero yo no creo que, yo creo que realmente que las dos joyas de la corona del Art Deco en el continente, uno es New York y el otro es La Habana. Y bueno, para que veas esta fotografía acá de exactamente lo que estoy comentando acá de los hospitales. Aquí está, mira, está Maternidad Alvedado, mira, ahí está, se me olvidó poner el nombre, está el hospital, la foto sepia, es el hospital de Santa Isabel, a unas 4 o 5 cuadras de mi casa en Versalles, en Matanza. Y está, mira, Hija de Galicia. ¿Por qué te lo puse? Porque es la foto que está en verde. Porque esto es importante. Hija de Galicia, que era una clínica, que ese programa lo hice aquí, compraron las clínicas, es muy importante. Fíjate la escalera, que está diseñada no solamente para que tú no choques, o sea, para que tú no des traspiés, sino que con esos escalones que tienen una curvita en la parte baja, lo que sería la arista, eso creo que se llama arquitectura hospitalaria, creo que eso se llama arquitectura profiláctica. Que eso le pasaba y a mí me llamaba la atención porque mi madre y mi padre lograron asociarnos a nosotros en una época, ya después de la revolución que todavía cambiaba mucho, a Hijas de Galicia, en Luyanó, íbamos hasta allá en la Ruta 9, cuando la Ruta 9 llegaba hasta allá. Y a mí me llamaba, yo que siempre he sido un niño observador, me llamaba la atención esto, que es el hecho de ese bordecito, y eso ocurre también en la pared, y eso todavía ocurre. Eso se hace en los hospitales porque si tú pones la arista recta, cortante, ahí se meten gérmenes, se meten basura y microbios, y a la hora de barrer es difícil. De manera que eso se llama, creo que se llama arquitectura profiláctica, que precisamente al ser así el borde de la pared así y la escalera, tú barres y te lo llevas todo. ¿Qué grado de avance? Ah, no, pero dice este pobre idiota analfabeto. ¿Qué es lo que es? Este hombre que le cayó la presidencia, nada más en un sistema tiránico y terrible como esta Cuba comunista, este señor que se llama Miguel Díaz-Canel puede ser presidente. Es un accidente en la historia de Cuba y será barrido. Va a ser barrido. Lo que pasa es que la suerte que tiene que Díaz-Canel va a terminar con un grado de historicidad, acaso comparable con el de Fidel Castro, pero en contraste, o sea, por bruto. Porque además yo me voy a afanar del tiempo que me queda por vivir y el que le quede por vivir a él para yo hacer esa tarea para que para que él no sea olvidado nunca como uno de los socotrocos ejecutivos más grandes que ha tenido la historia de la humanidad. Este tocó la flauta como el burro, por casualidad, porque de hecho él es un burro. Eso es lo que es él. Un hombre que además, menos mal que no se separe de la mujer, porque claro, con un reloj de $64,000 tendrá las chiquitas cubanas detrás ahí. Pero en otras circunstancias, a este señor no lo mira nadie. Ese señor no tiene atractivo ninguno. Como varón, yo no le veo atractivo ninguno. Yo, por supuesto, que no tengo por qué verle atractivo. Yo veo todos atractivos en el otro sexo. Pero, ok, para que lo sepan, porque este señor lo que hace falta es acabar de desacreditarlo en todo sentido posible para que la historia lo barra lo más pronto posible. Sin embargo, no a nivel de la historicidad que le va a dar precisamente su mediocridad y su grado de figura patética, que es lo que es Díaz-Canel. Pero todo esto que estoy comentando acá, o él no lo sabe, o él se hace el tonto, o nada, es que es esta cosa que es que son unos desmadrados. Para acabar esto, lo de los hospitales, a ver qué otra cosa tengo yo por acá. Creo que los hospitales ya. Vamos a venir ahora, ya para casi comenzar a conversar contigo, que ya es tarde, vamos a venir ahora a lo que es analfabetismo, o sea, lo que tiene que ver con educación. En Latinoamérica, solamente Argentina, Chile y Costa Rica tenían mejores números de analfabetismo, o sea, de alfabetización. Es lo que debo decir que a Cuba, como lo dijo ahorita, lo voy a repetir ahora, a Cuba no le hacía falta
la propagandizada y cacareada campaña de alfabetización de Maledicto del año 61, como Maledicto le hizo creer y todavía a los cubanos del mundo, desde los años 40 y hasta el año 1958, en Cuba el presupuesto anual de graduados, que es lo que este señor mintió paralímpicamente, para la educación fue superior, o sea, maestros graduados al 20% del total. O sea, tiene los graduados en una serie de carreras y sin embargo supera los graduados que vienen a parar al universo docente. Es la razón por la cual vamos a venir aquí ahora. Mira, aquí está. ¿Cómo a este señor se le puede ocurrir? Por eso este programa, ellos tienen este programa, el ático de Pepe, ellos tienen que hacer algo. Ellos no pueden seguir con este programa ni pueden seguir conmigo aquí. No pueden. Para ellos capital. Aquí está este conjunto de la Escuela Normal de Maestros de La Habana y las escuelas normales de maestros de todo el país, que había varias. Está la de La Habana, que estás mirando ahí. Estaba la anexa, que la estás mirando ahí. Los camineros después lo verán. Matanzas tenía una, la Escuela Normal de Maestros de Matanzas. Santiago tenía otra. Santa Clara tenía otra. Estamos hablando de que Cuba tenía 6 provincias, no el tepicotillo que tienen ahora. Lo desconozco, el primero que admite su ignorancia soy yo. Es muy probable que Camagüey haya tenido una, y además en un momento como este, que la provincia de Oriente, que en el 76 fue fragmentada en 5, es muy probable que ciudades tan importantes como Holguín seguramente tendrían, no lo sé. Qué bueno que a través del 305-775-9696 tú me sacas de mi ignorancia. A lo mejor también Holguín tenía una escuela normal de maestros. Pero aquí lo que viene es el hecho del ejército. Había maestros también, pero en menor cuantía. El magisterio estaba en Cuba más bien en una época, en el mundo entero de esa manera, estaba en el género femenino. Señores, ¿qué cuento me va a hacer este pobre idiota a mí, que nací en el 57? Cuando las primeras maestras que yo comienzo a tener, que ya no son de la otra época, que son la primera camada de maestros Macarenco, que comparado con lo que vino después no eran tan malos, más después vino todo lo demás. Este fenómeno de la formadora, como digo yo, las escuelas deformadoras de maestros, que es lo que tiene Cuba ahora. Yo llegué a la secundaria instruido por multitud de maestras normalistas, que la mayoría, todas, menos 2 o 3, todas eran gusanísimas y todos terminaron yéndose de Cuba. Eso sí es cierto, se fueron. Yo lo he mencionado cada rato aquí porque ya deben haber muerto ya. Mi querida Elsa Cabañas, que se fue con su hijo, que era más chiquito que yo. Rosita Coviella se fue también de Cuba. Mi querida, que yo menciono aquí, María Caridad Provence, que sí padeció mucho como nosotros, porque por eso fue que termina siendo tan buena amiga de mi madre cuando nos franqueamos, y le pasó igual que a nosotros, que fue la que estaba presentada a través del marido para irnos del país, y nos quedamos varados. María Caridad Provence, magnífica maestra. Yo crecí siendo instruido ya estaban los programas contaminados, pero los programas no estuvieron peores, ni yo recibí una educación tan mala, sino todo lo contrario, bastante buena, por el hecho que a mí todavía, que me instruye a mí, son los maestros normalistas, para que este señor venga a decir que Cuba no tenía casi maestros. Pero ¿y esto que está aquí, qué cosa es? ¿Cómo se atreve? ¿Cómo se atreve? Pero además, de ahora en adelante, él tiene que besar 3 minutos en mí, porque él no se puede seguir jugando a estas mentiras conmigo aquí y con este programa entrando en Cuba. La próxima vez, Díaz Canel, esperpento, piénsalo 2 veces. Acuérdate que está este programa aquí y que este programa no te va a dejar vivir. Este programa no te va a dejar vivir con cosas como esta que estamos mirando acá. Pero además, no solamente estas escuelas. Junto con esto, que todo esto es la propaganda esta desde los años 40 hasta el año 1958 en Cuba, el presupuesto anual de graduados para la educación, como te conté, creo que te estaba comentando que quiero ya terminar con esta nota, era 20% del total. O sea, casi una cuarta parte sería 25, son graduados destinados al magisterio. En el año 1958 fue el más alto de Latinoamérica, con 23%, sin incluir la construcción de las escuelas, el presupuesto. Le seguía Argentina con 19.6. En el 58 Cuba tenía, por las dos, Cuba tenía
una universidad por cada 750,000 habitantes, mientras que México, 20 años después, en el 78, ¿ok? Es que tenía una por 1 millón por cada 1.700.000 habitantes. México lindo y querido. En el 58, Cuba tenía más escuelas primarias rurales. Ese es el otro cuento, que si los niños no aprendían en el campo. En el año 58 había más escuelas primarias rurales que urbanas, porque eso viene gracias a un movimiento que yo te lo conocí por mi abuela bien, porque mi abuelo, que se desmoviliza del ejército como en el año 50 y termina muriendo el día 10 de enero del año 52, muy enfermito ya, yo de hecho no lo conocí, antes del golpe de Estado Batista, que es en marzo, había sido teniente del Ejército Constitucional de Cuba y se enfermó, y eso, por esa razón es que yo conozco muy bien el fenómeno de las escuelas rurales de Cuba, porque él llegó a tener conexiones con maestros rurales, escuelas cívicos rurales de Cuba, que estaban precisamente, quien las manejaba era precisamente el ejército. Es la razón por la cual entonces, para el 58, Cuba tenía más escuelas en el campo que lo que tenía escuelas en la ciudad. Batista incluso incrementa la educación en el campo, sabiendo la importancia por experiencia propia. Este hombre que es huérfano, que es un guajirito, que la primera cosa que se hace es taquígrafo en el ejército, porque Batista si hay un ejemplo de crecimiento personal, es ese mulato o indio que por esa razón, por eso que Cuba está pagando el karma que paga, por esa razón no se lo tragaban. Batista es uno de los ejemplos de superación más grandes que yo he visto en mi vida. No quiero que digan que estoy loco, pero el nivel de superación al cual Batista se impone a sí mismo es compararlo con lo que hizo Lincoln aquí en Estados Unidos con él, o lo que hizo Benjamin Franklin, que vino igual, que el padre le pegaba porque estaba leyendo, lo que quería era que estuviera cortando jabones en la fábrica de jabones del padre. Batista es un caso igual. Pero no, Batista es el demonio, no. Mientras que este otro malcriado, el maledicto, con el padre malandrín y ladrón, corriendo a las cercas y haciendo maraña, muy trabajador, pero muy marañero, sí lo puede mandar a Belén. Sí lo puede mandar a Belén. Que además, ahora que estoy aquí, ahora te voy a mostrar la foto de Belén y te voy a poner la foto de otras escuelas importantes acá. En cuanto a cátedras específicas, por ejemplo, la ley docente del día 8 de enero del año 1937 estableció una revisada legislación de la Facultad de Farmacia, y ese dato lo saqué yo de mi programa que yo hice aquí, el programa de la farmacia, querido Canel, para que te veas el programa, para que te instruyas, para que no seas tan analfabeto, no seas tan analfacebolluco como tú eres. Mírate el programa de la farmacia, vuélvete vicioso este programa, suscríbete al canal, a este canal, para que aprendas, que además no tienes que pagar nada, ¿ok? Además, si pagas, me haces un screenshot, como se llama esto, lo que sea, no te lo voy a aceptar, te lo voy a devolver para que lo sepas, ¿ok? Yo tengo dignidad. De manera que en el año 39, el doctor José Capote Díaz comenzó a impartir la asignatura que se llamaba Legislación, Deontología e Historia de la Farmacia, ¿ok? De manera que eso viene exactamente del programa que hice aquí en la farmacia, en el cual me encontré con una nota, que lo publiqué en este programa que está aquí, que hay un inventario que cita que para el año 1951 Cuba tenía 1.707 farmacias en el territorio nacional, de las cuales 604 estaban en La Habana. Por eso es que en La Habana tú cada 3 pasos te encontrabas con una farmacia. Y vengamos incluso ahora, déjame acabar ya respecto de la educación. Déjame acabar de aquí, a ver si yo tengo por acá, caray. Bueno, se me quedó afuera. Bueno, aquí está, yo tenía la foto. Se me quedó, ahora no sé dónde la metí, francamente, la foto de los colegios. Ok, yo voy a preparar un programa, como te comenté, con los colegios de Cuba, o sea, el Canter College, la Academia Edison, la Salle, las PIAs, de todo ese programa. Y entonces, esas fotos no son de verdad, las metí ahora, pero por ejemplo, de esta onda de las escuelas de Cuba, mira, aquí está. Esto que estás mirando acá, esto es en el círculo del obelisco de Cuba, que la gente piensa erradamente que está dedicado a Finlay. No es tal, eso está dedicado el 4 de septiembre del 33 a Batista. Hay 4 edificios que están allí todavía. Uno es la escuela normal de kindergarten, que graduaba esto.
el otro es la Escuela del Hogar y la Flor Martiana. Y el otro cuarto edificio, del cual no encontré, porque está el obelisco en el centro, así como este micrófono aquí, sí, así aquí, y entonces hay dos aquí y dos acá, en un círculo, en torno a este es el obelisco y es de esta manera. De modo que, ahora yo no recuerdo exactamente, pero kindergarten, la escuela del hogar, yo no recuerdo en qué posición estaba, porque ya me olvidé La Habana. Uno fue convertido en la secundaria básica Conrado Duani y el otro fue convertido en la escuela de economía. Creo que era la Duani acá, o sea, mirando de San Alejandro hacia 100, creo que el edificio de la derecha, creo que era la escuela de economía, y a la izquierda creo que estaba Conrado Duani. Y del lado acá estaba entonces, aquí estaba la Flor Martiana, que te lo voy a mostrar otra vez ahora, pasa que tengo las manos ocupadas aquí, la Flor Martiana, y aquí lo que estaba era el asilo de ancianas Conchita Gómez de ancianas, que le quitaron el nombre. Bueno, para que tengas idea, lo que es la Flor Martiana, que esa escuela desapareció, fue intervenida, esto fue intervenido todo, ¿no? Ahí metieron a San Alejandro en el año 62, lo trajeron de allá a la Academia de Aragones, y ahí entonces exactamente es que yo estudio y me gradúo exactamente ahí. Ahora, para terminar en este caso con la medicina, que lo que este señor dijo, que los pocos médicos que había en Cuba, cuando la clase médica en Cuba era la cantidad de médicos que tenía Cuba. Pero ¿cómo este señor se puede atrever a decir semejante mentira cuando existe una persona como yo y como otras tantas que lo van a desacreditar, que le van a dar una pateadura? Pero además el colmo de estos pobres cuatro idiotas que como focas estaban haciendo manitas allí y que tontamente se van a hacer eco de mentiras y de falsedades, y que claro, que Dios les ayude para que no se parezcan en España y tengan tan mala suerte como que yo, que visito España con relativa frecuencia, de pronto me encuentre estando en España y en Madrid, que esta gente va a una conferencia pública, y ahí me les voy a aparecer. Ya iban a pasarla muy mal. Me va a tener que sacar de la sala. ¿Okay? Estos cuatro idiotas que no sé cómo se... Me van a tener que sacar de la sala. Me van a tener que sacar de la sala. Porque los voy a acabar con esto que está pasando aquí. ¿Cómo es posible que cuatro personas que tienen títulos de periodistas se respeten de esa manera? Porque son cuatro mequetrefes, por un lado, y por otro lado son cuatro troncos de miserables que lo que están es haciéndose eco de una falaz realidad. De manera que para el año 58 es que yo mismo, yo en esta época que te cuento, que por ejemplo, yo a las escuelas que voy en La Habana, yo voy al Candler College, intervenido, voy a la que estaba enfrente, que era el Colegio Buenavista, que le pusieron Luis León Montes de Oca. En esa época ponían dos nombres, uno sesión vespertina, otro matutina, le cambiaban de nombre. El Candler College le pusieron en la mañana Juan Atriana, y en la tarde era Enrique Hart, el hermano de Armando Hart, otro también tronco estúpido también. Y entonces la de enfrente le pusieron Lidia 12 y Luis León Montes de Oca, después se quedó con cada nombre. Ese era el Colegio Buenavista, que era modernísimo. Eso estaba, te estoy hablando yo, el Candler College estaba en el cuadrante de las avenidas 43 y 45 y las calles 54 y 56. Eso sí no se lo olvida. Y el Colegio Buenavista está en la esquina de la avenida, ahí va Kebles, este amigo mío que está llamando aquí ahora que lo he recuperado, ahí estudió conmigo ahí, desde tercer grado, ahí. A ver si está mirando el programa hoy, va a llamar aquí hoy. La escuela esa, la Buenavista, que era Luis Montes de Oca, eso estaba en la esquina de la avenida 43 y la calle 56. Ahí tú bajabas, en la esquina estaba el Timbiriche que se llama 20 de mayo, que era privado, está la parada de la 22 ahí, y ahí tú seguías hasta la Alcina Avenida. Ahí. Bueno, ahí fue donde estudié yo. Bueno, ahí en esa escuela cuando estaba ahí, si yo cierro los ojos acá, la cantidad de compañeritos que yo tenía en la clase, que su papá era médico, incluido por ejemplo Peralta y Reina. Y Reina, el papá era negro, cubano. Tenía la consulta ojalá me esté mirando, un saludo, porque esos son muchachos que yo no los he visto más del año 68, 69, y estamos en el 2025. Si me pasan por delante no los reconozco. El doctor Reina tenía la consulta en la avenida 51, cerca del Cine Alba. Pero la cantidad de amigos que yo tuve, que su papá era médico, para que este señor venga a decir que Cuba lo que tenía un puñado, es que yo te digo a ti que cómo se la juegan. De manera que para el año 58, con cálculos moderados y conservadores, Cuba tenía 6.000 doctores en medicina,
y una tasa de médicos por habitante que era más alta que la que tenía Estados Unidos y mucho más alta que la mayoría de los países de América Latina. La educación era gratuita, como te conté, que había colegios privados como estos que te mencioné. Pero sí, pero junto con eso también estas escuelas privadas, de la cual yo hice aquí Waldorf, porque ves cuántos programas yo no he hecho aquí, Dios mío santo, el programa de Waldorf, la Academia de Waldorf, que tenía la flota de autobuses escolares posiblemente más grande que tenía Cuba, que es la que cuando se le intervienen viene a parar lo que dieron en llamar autobuses, la mayoría guaguas cubanas en Cuba, ¿ok? Que esa es la otra cosa, y Ramón Vázquez puede dar fe de eso aquí. Eso fue a parar la flota de los autobuses escolares, que se llama ómnibus escolares, que después fue reemplazada cuando trae el romance italiano. No hay un programa en la red como este, no existe. Y aquí, como tú estás mirando, porque eso siempre lo digo, que a mí, aquí delante de mí no hay nada. Aquí no hay nada. Yo tengo algunas noticas en la pantalla ahí con cifras que si uno lo puede merecer, pero fuera de eso aquí no hay nada más. ¿Ok? Cuando trae entonces las guaguitas Fiat o el romance que tiene, que el programa lo hicimos aquí también. Aquí hicimos el programa de romance italiano. Entonces sustituyó con la Fiat, que la mandó incluso algunos para la estación de ómnibus así. Sustituyó entonces la flota ya viejita de ómnibus escolares que tenían puertas por los dos lados, en los dos lados, para que los niños no cruzaran la calle, a diferencia de aquí. ¡Qué maravilla, señores! Pero que este señor, ¿cómo se la juega, no? Y por ejemplo, lo que te estaba comentando de estos colegios, ya vamos a cerrar aquí, si no, no va a haber nunca aquí. El colegio de Belén, que viene del tiempo de la colonia, La Salle sí es siglo XX. Pero vamos a dar eso ya para el programa dedicado a los colegios. Y ahí incluso yo creo que sí, que es lo que yo voy a hacer posiblemente, posiblemente no, yo creo que me atrevería a decir aquí que el programa dedicado a Belén va a ser un programa solo. Yo lo voy a mencionar el conjunto que está a La Salle. Sí, La Salle sí es el siglo XX. Nuestra Señora de Lourdes, en La Víbora, también es el siglo XX. Las Ursulinas, tronco escuela ahí, también cerca de mi casa, en 31 y 12, por ahí, eso es en las alturas de Miramar ahí. El Edison, el Instituto de Edison, que termina siendo la secundaria de La Víbora. Seguramente tengo gente aquí que me está mirando, que se lo el Candler College, al cual yo fui, que era un tronco de... Aquí hay una maravilla. Candler College tenía como 4 manzanas, más el teatro que te conté, más el tabloncillo de baloncesto, que era una maravilla, para que este señor venga a decir, yo te digo a ti, que cómo es posible, cómo es que se atreve. O sea, ¿qué impunes son? Están viviendo de impunidad. Están viviendo de impunidad porque atreverse a decir esas mentiras contra qué. Pero además lo triste de eso es lo triste cómo se están burlando este señor Díaz-Canel, el esperpento, como le vemos aquí, cómo se burla. Eso es burlarse, eso duele. Se está burlando un pobre pueblo que anoche, como tuviste aquí ya, Peluquín Golpe de Viento, ya de Minuto Migaguá, el Mariscal de las Tinieblas, que anoche apenas pudo dormir. Para que vengan estos 4 desmadrados comunistas de una España que seguramente ellos conocieron bien por su familia qué cosa era Cuba. ¿Ok? Cuando posiblemente alguno de sus bisabuelos, sus antepasados, arrancó para Cuba porque en Cuba se vivía mejor que en España. O sea, la pura verdad, con toda la admiración y el cariño que le tiene uno a España y al pueblo español. Como lo dije hoy, me ha pasado diciendo que lo dije en el programa de radio otra vez, que tú puedes decir del pueblo español lo que te dé la gana. Tú puedes decir que si es entrometido, que lo que te dé la gana. Pero hay 2 cosas que tú no puedes decir del pueblo español. Tú no puedes decir nunca del pueblo español es Aragán y que no es valiente. Tú dices delante de mí todo lo que te gana. Para mí, tú decirme a mí que los españoles no son valientes y que no son trabajadores, no te lo permito, porque no lo es. Y por eso fueron para Cuba. Entonces, para que estos 4 tipos, que a lo mejor tienen en su sangre algún antepasado eso que fue a Cuba y en Cuba vivió mejor lo que vivió en España, vengan a hacerle manitas como unas focas amaestradas y estúpidas a este señor. Se ofende. Cuando Coyote puso aquí ahora el reporte de Peluquín Golpe de Viento de Diminuto Megaguá, en que anoche no hubo corriente en Cuba. Hubo anoche gente que debe estar hoy más desvelada y más horrorosa que un racún borracho porque anoche no pueden dormir. ¿Por qué no se puede dormir en Cuba? ¿Para qué este hombre venga a hacer esto? Qué gran desgracia le cayó a Cuba. ¿Qué hizo Cuba para merecer semejante cosa que no es otra cosa que empeorar? Que además, ya vamos ya directamente a las llamadas telefónicas. Cuando tú comparas lo que le pasa a Cuba en el año 59 con la llegada de esta porquería, y tú comparas lo que le pasó a la fuerza también, que también da ganas de llorar, a países que yo quiero mucho, como el caso de Polonia,
y el caso de la actual República Checa, cuando fue Checoslovaquia, un país que nació en el año 18 y estuvo vivo como Checoslovaquia hasta que el comunismo se acabó, porque una vez que se acaba la guerra, que yo hice el programa aquí está el programa con la historia de Checoslovaquia y está el programa de Milada, Oracua. Fíjate cuántos programas hay aquí ya, cuántos programas hay aquí, ¿ok? Y le cayó esa desgracia. Pero esos países que a la larga venían arrastrando lo que le había pasado a la destrucción durante la guerra, aún con el comunismo, no hicieron otra cosa que dentro del comunismo, que es una cosa tarada, no hicieron una cosa que mejorar. Y este señor se aparece en Cuba, con una Cuba que no acaba de salir de una guerra, con todo el cuento de la mentira, que el programa lo hicimos aquí también. El programa de Bohemia y el programa de los 20.000 muertos de Bohemia, que es mentira. ¿Qué programa ya yo no he hecho aquí? Ahí. Y este señor lo que agarra es una tacita de oro, me refiero a Maledicto, y lo que hace es que le hizo que la destruyó hasta el día de hoy. Después con su hermano, el segundísimo, y ahora con este otro, y cada vez para peor, con este señor que no sabe, ya para colmo, este señor no tiene ni siquiera aporte, ni tiene una voz agradable. Esto es un ceboruco, esto le ha caído esto en las manos ahí, esto es lo que es, y esto hay que decirlo, hay que denunciarlo, hay que descaracterizarlo, hay que humillarlo, hay que burlarse de él con la realidad, y además hay que descaracterizar sus mentiras. Por eso este programa se llama Desmintiendo el Esperpento, que eso es lo que es él, un esperpento, Cuba antes del año 1959. Y esa es la importancia que tiene este programa. Así que, habiendo dicho esto, que me he demorado muchísimo, cosa que yo sabía que iba a pasar, la directora está desesperada porque ahora vienen las llamadas telefónicas, viene el chat, estoy viendo ahí que hay un número ahí, yo no veo el chat, yo veo solamente el número. Vamos ahora, mis queridos amigos, como siempre, a las llamadas telefónicas. Las llamadas telefónicas, como siempre, se deben a Exity, esta magnífica compañía, cuyo número aparece, el número telefónico aparece en la pantalla, aparece el website, aparece el email para que te comuniques con ellos para tus necesidades de servicios telefónicos y también las que tienen que ver con IT, o sea, lo que tienen que ver con Internet, y por eso que se llama Exity, ¿ok? Así que comunícate con ellos. A nosotros nos ha dotado 8 líneas acá que la directora en este momento va a canalizar las llamadas para conversar contigo. El protocolo siempre que una vez que acaban las llamadas telefónicas, gracias a Exity, vamos entonces a venir a hacer los comentarios del chat. Pero las llamadas telefónicas, como tú bien sabes, se deben afortunadamente a esta magnífica compañía, a esta perfumería nicho que se llama HDYS, que se encuentra en Miami. Está en la avenida 57, magníficamente ubicada entre las 6 y las 7. En ahí, muy bien ubicado. O sea, número completo es 617 Southwest 57 Avenida en Miami. El teléfono es 786-425-7972. El website es hdysperfumes.com. ¿Por qué lo digo? Porque lo correcto es que si tú estás en Miami, vete allí porque esto es perfumería nicho. Repito, esto no es nada de lo que tú has visto. Esto es otro mundo, con otras fragancias, con otra historia, con perfumes que tienen narrativa. Que una vez que te pregunten ¿qué tú tienes puesto? Tú te vas a escuchar a ti mismo decir deleitado. Ah, si este perfume que lo hace la compañía tal, porque te empiezas a meter en este mundo, este perfume tiene esta nota y tiene esta nota, tiene esta nota y huele a esto, no sé qué. Y la narración solamente va a maravillar a todo el mundo y vas a oler distinto. Vete aquí, esto es otro mundo. Y lo correcto es que si tú no estás en Miami, tú llames, hables con Junia, que Junia con mil amores te va a llevar de la mano y te va a conducir al website y ella te va a decir las notas, que es como se dice. Las notas son los componentes que tiene el perfume, que sí tiene vainilla. Yo soy oriental. Hay quien le gusta los florales, hay quien le gusta los frescos. Yo soy oriental, me gusta la madera, el luda. Si tú llegas allí, que ella me lo dice, Junia, que cuando la gente llega a ustedes, mis amigos, diciendo, ¿qué perfume usa Pepe? No es un perfume, yo uso perfumes, son muchos. Y vi un comentario en el chat de alguien que decía, un querido amigo aquí que decía, qué bueno que mi esposa no está en Miami, porque si no ella estuviera arruinado. Eso no es hobby, sí. Tu esposa puede llamar a este número telefónico allá y va a pasar igual. Ahora, vengamos ahora, como siempre, vamos a las llamadas telefónicas. Claro, las llamadas telefónicas van a ser a través del 305-775-9696, 305-775-9696. Me dice la directora que por favor, que como hay tantas llamadas de verdad y es tarde, que si se pueden restringir a 2 minutos de conversación. Y además para que no se produzcan celos de algunos de ustedes para otros por la extensión. Así que de verdad que quisiera que por esa razón, pues las llamadas fuesen
lo correctas en tiempo, ¿eh? Así que vamos en este momento, como siempre, vamos a las llamadas telefónicas a través del 305-775-9696. Vamos a la primera llamada telefónica. Adelante, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Pepe? ¿Cómo están por ahí? Arencibia, ¿cómo estás? Viste que ya te di tu crédito merecido y todo, ¿no? Sí, bien, bien. No, sí, Oye, muchas gracias. gracias, Y gracias todo a ti. esto, y todo eso está en el libro mío que se llama La historia de Cuba que te ocultaron y otros temas. Que lo tengo. Mira, en salud pública, existían 91 hospitales públicos, o sea, gratuitos. Eso lo dice el libro de Álvarez Sintés, que es por el que estudian los estudiantes de medicina en Cuba, y también lo dice el anuario estadístico. Otro libro consultado es el de Abreu, que era que comprólogo de Carlos Rafael Rodríguez, que dice que eran 97, pero bueno, vamos 91. Okay. Habían 52 casas de socorro gratuitas que era para la cuestión rápida ahí atenderte, todo eso gratuito. Una herida, una fractura, claro. Claro. Sacarte la muela, toda esa cuestión. No hacerte empaste, pero sí sacarte la muela, ¿entiendes? Okay. Existían 242 clínicas mutualistas que costaban $1 y pico, la más modesta, $2 y pico. Fíjate que la de los millonarias, que es el actual Cira García, que eso era para la gente. Esa era la clínica Miramar. La Miramar, que era de $10, pero eso era para la gente. Eso era un dineral. Es un dineral. Eso era un dineral. Pedro, mi abuela pagaba $1 por una clínica que se quemó. Atención los matanceros. La clínica de mi abuela se encontraba en la calle Milanés, entre Ayuntamiento y Santa Teresa. Ahí había frente a la catedral, ahí había un almacén de medicinas que se incendió, y ese almacén quemó una cremería que se llamaba La Crema, que era una cafetería que la quemó, y quemó una tienda que había allí, y quemó la clínica. Yo iba allí y la clínica costaba $1, mi querido Arencibio. Yo fui de niño allí y el incendio fue en el año 64. Sigue. Bueno, mire, me descuenta el tiempo ahí de Pepe. 30 segundos. Mira, y además esas 242 están, por ejemplo, de la del Centro Gallego, $2 y pico, y tenías derecho no solo a los bailes, a superarte porque tenía escuelas, sino también a la clínica que era la benéfica, y además para la playa. Y los asturianos tenían la Covadonga, y o sea que tenían escuela y todo eso con los $2 y pico que. No, Pedro, y los ramos, o sea, los dependientes tenían la clínica de dependientes. Sí, no, la de dependientes, como no, la dependiente que está en 10 de octubre ahí llegando a Chineteja, todo eso. Bueno, te voy a decir 2 cosas que quedaron pendientes. Agustín Castellano González era nieto de un culí chino, de uno de esos que vinieron engañados ahí, era nieto y fue matrícula ahí, y fue uno de los nominados a premio Nobel, y vino a la Universidad de Miami después que tenía 250 artículos publicados en Cuba, y en el exilio publicó 80 y pico, y una autoridad en lo que es cardiología infantil. Ahí está, yo puse el enlace y todo eso para que no fue Carlos J. Finla. No. Y mira, como es Cimerani, que el premio Nobel de medicina del 59 dijo de que si no fuera porque Gómez Cimerani era un exiliado que estaba luchando por la libertad de Cuba, se merecía el premio Nobel antes que él. Eso lo dijo Severo Ochoa. Ahí, mira, te voy a dar los datos completos del anuario estadístico anuario azucarero de Cuba del 58. En 1958 había en el país 21 institutos de segunda enseñanza, 6 escuelas normales para maestros, 9 escuelas profesionales de comercio, 11 escuelas del hogar, 1 escuela nacional de bellas artes, 3 escuelas de artes plásticas, 3 escuelas de artes y oficios, 3 escuelas técnicas industriales, 108 escuelas primarias superiores, 40 misiones educativas, 1.824 escuelas primarias elementales urbanas, 4.114 escuelas primarias elementales rurales, 9.898 aulas, escuelas elementales urbanas, y 4.669 rurales.
1.597 kindergarten o preescolar y 736 centros de enseñanza privados. O sea, todo lo anterior fue gratuito, gratis, gratuito. Ahora, ¿cuánto enseñanza privada? 736 centros de enseñanza privada. Pública, 6 escuelas de agricultura, 350 clubes de enseñanza agrícola, un instituto cívico militar y centro superior tecnológico. Todo el sistema educacional de Cuba estaba integrado por unos 20,000 profesores y 500,000 alumnos aproximadamente. Anuario Azucarero de Cuba, 1958, página 11, que lo tengo fotocopiado aquí. Okay. Y el que quiera saber el adelanto de Cuba, que se lea, y yo creo que te los mandé hace tiempo, los enlaces de los 10 tomos de lo que es Historia de la Nación Cubana, que fue una obra monumental que llegó desde la colonia hasta 1952, ahí todo eso. Gracias, con Pedro. todo eso lo que te estoy diciendo es que todo esto lo voy a seguir poniendo ahí y que vayan al anterior tuyo, porque adicioné algunas cosas más. Lo voy a buscar, lo voy a sacar. Sí, ahí no hay problema. Pedro. Oye, yo no monopolizo eso, al contrario, lo que quiero es mostrar la verdadera Cuba, eso es lo que me interesa a mí, porque para demostrar lo principal, que no hacía falta una revolución. Todo eso no es ni porque ni soy batitiano, ni soy de Carlos Frío, ni soy nada. Lo que quiero demostrar es que no hacía falta una recondenada revolución. Así es, Pedro. Gracias, Pepe, gracias. Oye, gracias a ti. Tú sabes que apreciamos mucho tus informaciones y estas precisiones, que además agradezco que las escribas, como hiciste en el programa ayer, en los comentarios debajo para disfrute y para información y a ver si este señor Esperpento se digna a visitar esta página para que lea eso, para que se instruya, para que no diga más los disparates estos malintencionados que diga, y sobre todo, más que él, que vengan a la página estos 4 periodistas desmadrados que se han hecho eco de una gran mentira y que han ido allí precisamente ahora están diseminando las mentiras de este señor. Vamos a la próxima llamada. Cuéntame adelante, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, ¿qué tal? JMRC, ¿cómo estás? No, me recordaste, yo muy bien, y espero que tú también. Claro. Mira, llamé simplemente por la siguiente razón. Hablaste de la carne, de las vacas, que eran mayores, ¿no? Mi papá era militar y después de cumplir sus obligaciones en el ejército, él vendía un timbiriche eso, vendía perros calientes, papas rellenas, bistec, pero no era solamente esa la proteína, ¿no? Eso venía con cebollitas picoteadas, su aderezo y demás. Nosotros éramos 5 hermanos, ¿no? El penúltimo. Y cuando él se iba nos decía, ¿qué tú quieres, José? ¿Qué tú quieres, Rafael? ¿Qué tú quieres? Bueno, cada cual decía un perro caliente y una papa rellena. Y cuando él regresaba de noche, fue a trabajar una tonga de hora ahí porque eso era frente a un cine. Llevaba eso para la casa, ¿eh? Llevaba eso para la casa de noche. Exactamente. Qué bonito. Y el bistec en aquel momento lo que valía, si mal no recuerdo, era 20 centavos. La papa rellena valía 10, el perro caliente creo que valía 15. Claro, los sueldos eran de sus, pero la gente comía, y nosotros crecimos fuertes y sanos. Crió 5 seres humanos, rompiéndose el lomo, y murió con 80 años. O sea, no estaba deteriorado, ¿no? Y eso es una cosa importante, porque eso debe quedar también ahí, como lo que ha dicho Arencibia. Por mí Arencibia se puede pasar todo el programa hablando, porque es que él participa en los temas que él conoce muy bien y enriquece el programa. Bueno, ya creo que me demoré 2 segundos más de 2 minutos. Nos vemos. Evidentemente parece que estás haciendo el programa con un cronómetro en la mano y con tu instrucción de física estás haciendo las cosas como son. Gracias también. Y tus llamadas también son súper importantes y yo agradezco mucho las llamadas de todos ustedes. Yo tengo la fortuna que tanto aquí como en la radio, yo tengo
un público francamente selecto, de siempre. Oye, la próxima llamada, cuéntame cómo estás. Sí, buenas noches, Pepe. Osmel, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Gracias por preguntar, Pepe. Saludos para ti, para mí y para todos los atiquenses. Pepe, no solo llamo para agradecerte a ti, a Mili, bueno, a Arencibia, a JMRC, a todos los que participan aportando tanto. Y recordarle a todos los que estamos aquí conectados, dar like y compartir para que llegue a muchas más personas esto, porque es importante. Ahora mismo yo lo compartí con un hermano mío dentro de la isla. Es importante que lo vean allí dentro de la isla. Es sumamente importante que la gente sepa que como dijo Arencibia, no hacía falta esa revolución, todo fue una cuestión de capricho y un papel, y algo que realmente influyó en eso fue el racismo. El racismo influyó porque por el mero hecho de ser mulato o negro, batista, había que quitar al negro bembón. Eso era lo que se decía. Yo sí creo, tú sabes que lo digo con dolor, y cada vez que lo veo, veo ese hombre, como dijo ahorita, que era un ejemplo de superación, y yo sí creo que realmente que está eso, que el hombre era impopular porque era, no, fíjate tú, y esto es peor aún, no porque era mulato, es porque era indio, porque era de los pocos del área esa de él. Yo conocí Cuba de Punta Rao, y todo el mundo sabe que la población original indígena cubana fue casi totalmente arrasada. Solamente vi gente muy parecida así en el área de Baracoa, en el área de Banes, en la parte de Oriente. En Cuba lo que hay es mestizaje con negros, importados de África, pero los indios casi en Cuba no existen, y Batista realmente tiene más rasgos de indio que de mulato. Te voy a decir como algo, pudiéramos decir hasta gracioso. Mi abuelo materno era indio, era de tez oscura y el pelo como tengo yo mi pelo negro, bien negro, lacio. Y entonces él, cuando iba a la fiesta de la sociedad, no lo dejaban entrar a la fiesta de los negros porque decían que era blanco. Y cuando iba a la fiesta de los blancos, no lo dejaban entrar porque decían que era negro. Y entonces se molestó, donde dijo: voy a hacer mi propia fiesta y va a ir quien a mí me dé la gana. Mira cómo era ese guajiro que se llamaba Fidel. Y de escuchar a Maledicto hablar un par de veces por Radio Rebelde, dijo que se iba a quitar el nombre, se iba a poner Sin Maringa. Uy, eso. Es decir, cuando tú estás dispuesto a llamarte Sin Maringa, es que tú estás dispuesto a llamarte de cualquier manera. Me suena el nombre del folclorista cubano, que lo conocí personalmente, por cierto, a Feijó, que tenía un personaje que se llamaba Sirindingo Pisingoyo. ¿No te acuerdas de aquello? Bueno, mi madre decía, no, si tu abuelo decía que se iba a quitar el nombre, se iba a poner Sin Maringa, porque no quería llamarse igual que el desgraciado. No, terrible. Bueno, Pepe, un fuerte abrazo, muchas gracias de verdad a ti y a Mili por la preparación que tienen para estos programas que tan importantes son, porque todo esto, a diferencia, como tú lo dices, de los programas de radio, quedan y esto va a ser muy importante. Son importantes ahora y lo van a hacer para el futuro, para educar a las futuras generaciones en una Cuba libre. Un fuerte abrazo, Pepe. Gracias, Omar. Gracias, como siempre, por tu llamada. Y además también estoy apreciando que está todo el mundo controlando la extensión de las llamadas. Vamos a la próxima llamada. Cuéntame adelante, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pepe, buenas noches. Ángel Rodríguez. Ángel, ¿cómo estás? Gracias por ponerme al esperpento en ridículo. Claro. Ojalá que el esperpento tenga el valor de hacer un programa en vivo contigo como Mascanosa cogió al cabezón de Ricardo Alarcón. Y mira, hoy estaba escuchando de nuevo el programa cuando iba para Tampa a trabajar y usted mencionaba la ciberclaria, la ciber, los comecandelas de antes son las ciberclarias de hoy en día, con la nueva tecnología. Patria y vida y abajo el comunismo. Gracias, Ángel, gracias. Está cómico eso, me está proponiendo que haga un debate. ¿Y quién lo moderaría? María Elvira. Aquel debate que yo lo tengo acá porque mi madre lo grabó y entonces por eso fue que me pude quedar con él. Aparte que yo lo vi en vivo, ¿no? Yo vi el debate en vivo de Mascanosa, que yo recuerdo, y yo lo he comentado acá, que yo estaba aterrado cuando yo me enteré que se estaba cocinando aquello. Yo lo rogué a Dios que no se produjera el debate, porque yo tenía, mira tú lo que son, voy a la próxima llamada, las falsas apreciaciones. Yo estaba bajo el efecto de que pasó el descalabro. Bueno, ya pasó ahí,
y después del escalabro con Eliseo Ávila, del cual yo comenté acá, cuando este señor Alarcón dijo aquella estupidez de que si todo el mundo volara, descarado, como el caso de la misma escuela de Díaz-Canel, que si todo el mundo volara, la trabazón cabría en los aires, que es una estupidez supina. Pero yo estaba convencido que él era parodiando ahora la novela de Graham Greene, que además está la película que te recomiendo, que se llama Our Men in Havana, que es una comedia, medio hijeputica la novela, pero bueno, y la película también. La película se filmó en Cuba en el año 59, te la recomiendo. Yo la tengo, de hecho, yo tengo las cosas, tengo la película y tengo la novela. Y he visto la película y la novela, pero yo pienso que parodiando de Our Men in Havana, yo siempre pensé que para los americanos Alarcón era Our Men in Havana, el hombre que ellos le hacía falta en La Habana, y yo tenía, como el tipo era, parecía un tecnócrata de cabezón, y el cara tenía el biotipo incluso del intelectual, y yo estaba convencido que él era Carlos Rafaelico Rodrigo. O sea, que era como Carlos Rafael Rodríguez, total. Ese sí era otro bribón, pero un hombre muy inteligente. Eso no vamos a negar una cosa con la otra. Pero no, después, como se ve que este hombre era un descarado, como aquella vez cuando mi amigo Ángel Sayón lo entrevistó, y después que lo entrevistó, estaban los hermanos, los familiares hermanos a rescate, a 3 pies de él con las imágenes de las fotos de ellos, y le dijo Sayón pensando, usted tiene algo que decirle a estos familiares. Y él dijo, ¿a quiénes? Yo no he visto a nadie, un cínico. Pero apareció después cuando vino la explosión con Eliseo Ávila, aquel fenómeno de que le dijo eso, que los aviones, que si la trabazón, no sé qué. Pero al punto que voy es que yo cuando me entero, que ya hasta ese momento yo no sabía que él era ese bruto que termina siendo, cuando yo me entero que estaban cocinando el debate entre él y Mascanosa, yo no quería. Porque me dije, tú vas a ver que este señor es lo que menos yo quería, que este señor destrozara a Mascanosa públicamente. Y para mi sorpresa fue todo lo contrario. Entonces resulta que Ángel está proponiendo que se produzca un encuentro entre el esperpento y este servidor para que se produzca lo mismo. No creo que eso sea posible. En primer lugar, además, yo lo pensaré mucho porque realmente yo no quisiera tener este señor delante de mí. No sé, I don't know. Además, tendría que ser por Zoom, porque yo no voy a ir a La Habana. Y él no va a venir aquí a mi casa. Tampoco lo queremos aquí, ¿no? Ni lo queremos entrar. Así que esto va a ser de todo punto de vista, pero por lo menos la idea es muy divertida. Yo lo que podría hacer, entre que tú sabes que yo tengo mi vis de comediante y amigos que tengo que están mirando el programa que son magníficos guionistas, yo sería capaz, con algún amigo mío que se disfrace como él, Canocito y todo hacía él, crear un sketch de una entrevista es más, ya se lo voy a proponer a un querido amigo que él ve este programa y su esposa también. Voy a proponerle escribir un sketch en el cual yo entrevisto al esperpento. Y le digo a este esperpento en su cara y todo eso, mira, eso es una buena idea, nos vamos a divertir muchísimo con esa idea. Vamos a la próxima llamada. Cuéntame qué tal, cómo estás, adelante. Sí. Oh, llamada sepulcral, de la que está abierta para un silencio atroz. Directora, ¿no hay más llamadas? Bueno, esta llamada, para que tú veas, estaba encendido. ¿Seguro que no hay más? Bueno, vamos en este momento, mis queridos amigos. Oh, no hay foco. Ahí está. Vamos como siempre, de acuerdo con el protocolo de este programa, una vez agotadas las llamadas telefónicas. Vamos a venir ahora. Mira, está ahora en Ferro el capitán que dice like número 8. Señores, este fin de semana fue a DYS Parfums. Mira, fue. Y le dijiste que era parte nuestra. Es verdad que es una experiencia muy interesante. Le regalé un perfume a mi jefa y me di tremenda limpieza, pero me encantó. Mira tú que, mira, fue Venancio. De verdad, señores, esto es un sitio espectacular, francamente. Mis perfumes son de allí. Gracias, Venancio. Ubelio Núñez, eso lo deberían enseñar en todas las universidades. Es la mejor forma de acabar con la mentira de la revolución. Por eso es que yo estaba diciendo, Ubelio, desde ayer, lo repito ahora, que ese esfuerzo que él quiere hacer con las cyberclarias no va a ningún lado. Porque no hay manera que lo que yo he dicho aquí y lo que acaba de decir Arencibia pueda ser rebatido. ¿Con qué lo va a rebatir? Con eso que dice él, que la trinchera, que no sé qué. ¿De qué? Ah, con los 4 idiotas estos que fueron allá, que van a repetir las mentiras que dice él, porque van a repetirle en foros en las cuales van a tener la suerte de que no esté presente. Ya, no tiene remedio. Gracias, Ubelio. Vamos a ver qué otro comentario tenemos por ahí ahora. Ángel Rodríguez acaba de llamar. Cuba ante el 59 fue una taza de oro, hoy día convertida en franja de Gaza por culpa de Maleito. Es esa comparación que ha hecho Ángel, que es originaria en él, que dice que La Habana parece la franja de Gaza, es espectacular. Así está La Habana. Frank Capote, buenas noches, Pepe y Atiquero. Saludos desde Salt Lake City, Utah, ciudad que tú sabes que me gusta mucho, que he estado ahí. Gracias, querido mío. José Guerra,
Acabo de hacer en este momento, señores, un super chat que dice buenas noches, caro amigo, querido amigo en italiano. Gracias, tocayo. Venancio también acaba de hacer en este momento un super chat que dice este programa es muy importante para el conocimiento de las nuevas generaciones. Claro que sí, Venancio. Vamos a ver ahora otro comentario. Por favor, den like, que soy yo del canal. Está el Samurai comentando eso acá. Gracias, Abel Barrera, excelente programa, Pepe Mili, nuestra enciclopedia cubana. Por favor, den like. Claro que sí, Abel. Olmo, caray, no existe ningún país perfecto. Cuba necesitaba muchas cosas, pero fue una tacita de oro comparado con lo que vino después. Directora, tengo una llamada que quiero atender, que ha entrado así era de pronto. Dispensa, directora, ¿no? Vamos a estar llamando, aunque sea rapidito. Cuéntame, ¿cómo estás? Oh, Pepe, mucho gusto. Jorgito desde Canadá. Jorgito de Canadá, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Sí, oye, estaba viendo el programa tuyo. Yo hacía rato no entraba, hubo un año y pico atrás que yo llamaba, interactuaba contigo en los programas. Como siempre, el programa es muy interesante y uno aprende muchísimo contigo. Y sí, yo con las personas mayores que conversaba en Cuba de antes, mis abuelos de amistades mías, me hacían los cuentos de cómo era aquello, la limpieza, la pulcritud, todo, la decencia que la gente dejaba en los litros de leche afuera de las casas y nadie era capaz de coger eso, una educación, una infraestructura, aparte de todo lo que todo el mundo sabe, ¿no? Que Cuba, La Habana tenía más cine que París, y la historia de railroad, de las radio stations, la televisión. Claro. No es fácil, esta gente han acabado con el país ese, compadre. Acabaron, compadre, acabaron. Yo me acuerdo que en Playa había un club de ajedrez que yo iba a jugar ahí porque yo soy aficionado al ajedrez, y bueno, conocía gente en el barrio ese, y había un señor mayor, negro, muy buena gente, y el tipo me decía, oye, compadre, antes de la revolución, que era pobre, el tipo me decía, compadre, había picadillo, había no sé qué más. Dice, yo jamás en mi vida pasé hambre antes de la revolución. Es verdad, es cierto, es cierto. Oye, gracias, viejo. Un gustazo, Pepe, un gustazo. Gracias por tomar la llamada. Gracias por tomar la llamada, que ahora fue que vi que entró la llamada esta acá, porque me quedé con la idea de que había una llamada hueca ahí. Gracias por llamar, así que agradezco mucho. Tú sabes, sin que pretendamos nada, yo creo que quede claro que aquí nadie nunca ha pretendido, ni ustedes ni este servidor, que Cuba era perfecta, Cuba tenía sus cosas, ningún país ha sido perfecto nunca, pero no hay comparación ninguna de esta Cuba de ahora a aquella, no hay comparación ninguna. Aquella Cuba es inconmensurablemente mucho mejor que la de ahora. Carlitos Mesa, Pepe, sería imperfecta, mira, pero comparada con este desastre, mira, la adivinado pensamiento es incomparable. Mira, estamos diciendo incomparablemente mejor que el desastre que se está viviendo ahora en Cuba, que no tiene ni corriente, compadre. Terrible. Ahí se tiene que estar muriendo la gente. La directora, cuando yo le dije otra vez hoy que no cerraron la carga, la primera cosa que me dijo fue, ¿y los hospitales? Y bueno, yo no sé nada, pero me imagino que los hospitales no están trabajando. Si no tienen bombeo de agua, no tienen nada que va a haber hospitales. Amanda Pisano, hola Pepe, era difícil que España quisiera soltar a Cuba, una isla de la que tenía que sacar, además un ancla colonial en este lado del Atlántico. Le agradezco a ustedes, como siempre, desde Argentina. Mira, Amanda está en Argentina, gracias Amanda, caray, mira que nos vende. Heidi, yo me lo viví, pero mi familia, que nunca fue rica, me contaba cómo era Cuba antes del 59. Yo no lo viví, ¿no? Es lo que quiere decir ella. Pero que nunca fue rica mi familia, me contaba cómo era Cuba antes del 59 y yo saqué las conclusiones de que se vivía bien. Por supuesto que era, claro que sí, claro, Heidi. Un abrazo. David Oscar Álvarez, totalmente de acuerdo contigo, Pepe, comenta David. Daniel Parón Rivero, Pepe, ya aquí nadie, son los pocos que creen en los dictadores. Estos son unos descarados, de verdad, como tú dices, un bruto. No sabe ni dónde está parado. No sé si Daniel estará en Cuba, porque dice ya nadie aquí. Osmel, Pepe Forte, en lo personal aprecio muchísimo el trabajo que haces, al igual que Mili. Gracias por su excelente trabajo. Gracias, Osmel. Agradezco el elogio. Carlitos Mesa, Pepe, solamente escucharlo a ustedes de gran interés, una fuente increíble de conocimiento. Muchas gracias, Pepe y la directora. Gracias, Carlos. Ruth Emma, una mexicana que ama a Cuba, así que me propongo ser un asistente más de Pepe Forte y aprender de la historia. Gracias, Ruth. Gracias. Y tu país también, Cuba, también lo ha afectado con sus injerencias, y lo ha desfigurado. Qué pena, ¿no? Eliezer Almaguer, señoras, acaba de hacer en este momento un super chat que dice,
Saludos a los que dicen que digo malas palabras. Recuerden que nací en un país donde denigrar, ofender es la realidad diaria y más contra los que hasta con miedo criticamos al régimen, comenta Eliezer. Bueno, gracias Eliezer por ser tan franco. Heidi, todos los asiduos al programa apreciamos el trabajo de Pepe y de Mili, comenta Heidi. Victoria Rodríguez, hola don Pepe, todo lo que se refiere a Cuba ante el 59 hay que hablarlo, hay que decirlo, claro que sí, Victoria. Mira, esto es como JMRC, pero en VCR, Concepción Rodríguez. Forte en un asentamiento oriente llamado Manantiales, una escuela primaria, mampostería y placa de concreto. Aún existe esa edificación. Mi papá nació en el 44 e hizo la primaria allí. Está comentando ella, mira, no conocía esto de Manantiales. Creo que toponímicamente creo que hay varios sitios en Cuba que se llaman Manantiales y seguramente en todo el mundo que sabe español, pero no conocía ese sitio. Victoria Rodríguez dice, todo lo que sé de Cuba antes del 59 tenemos que hablarlo hasta el cansancio. Para quien no lo sepa, se lo aprende. Quien lo sepa, no se le olvide. Comenta Victoria. Heidi vuelve. Mi tía abuela fue directora de la escuela pública número 44. Las escuelas públicas tenían números, no tenían nombres, así la 1, la D, en Ludiano. Pero fíjense, miren el detalle. Look, escuela pública número 44. Quiere decir que hay 44, hay 43 antes y seguramente no es el último número, ¿ok? La enseñanza era verdaderamente gratis y no obligaba a los estudiantes a trabajar en el campo. Ay, dice este señor que no. Y se ha hecho eco de la mentira estos 4 fascinerosos. Aimé Morales, Pepe y directora, gracias por hacer unas noches tan instructivas y valiosas. Comenta Aimé Morales. JMRC Pepe, independientemente de que no sabe hablar, diminuto siempre acierta en el pronóstico. Se refiere a diminuto megawatt. Claro, si el pronóstico que hace es que no va a haber corriente. Ay, Dios mío santo. Amanda Pisano, tu programa es lo mejor que veo de Argentina. Te sigo a ti, los atiqueros que te llaman con mucho interés y con emoción. Gracias, Amanda. Tengo que visitar Argentina, caray. Tengo amigos en Argentina. Amanda Pisano, se nota todo el trabajo que haces con Mili y Pepe. Los queremos. Gracias, Amanda. Aprecio mucho que aprecien. Jordanka Compañí Guerra. ¿Qué clase de cara tiene ese esperpento? No, terrible, Jordanka, Y Jordanka dice, Pepe, yo soy de Manzanillo, mi querido Manzanillo, yo disfruté tanto Manzanillo, viví en Manzanillo allí, en los 3 años de Bayamo, Manzanillo, me encantaba Manzanillo, francamente, me recordaba de alguna manera Matanza porque Bayamo estaba metido para adentro y sin embargo Manzanillo al mar. Cubano siempre. Loren, querido, aquella Cuba republicana era incomparablemente mejor que la Cuba de Maledicto, independientemente de que había imperfecciones, como en todas partes del mundo, por supuesto que las había. Claro que sí, cubano siempre, Loren. A ver ahora qué otro comentario tenemos por ahí. Ubelio, a mi abuelo lo trajeron de España. Él era ingeniero de trenes en Lawton. Mira tú qué cosa, ¿no? Ingeniero de trenes. Galia también acaba de ser, señores, hoy acaba de hacer un super chat. Gracias, Galia. Dice, Pepe Miri, muchas gracias por todos los programas a la hora que empiece su contenido. Es en extremo valioso. Saludos a tiqueros. Abajo la dictadura. Gracias, Galia. Julio Pérez. El tren eléctrico de Casablanca a Matanza, el tren de Hershey. Programa que hice aquí, Julio. Míralo. Programa muy bueno. Aquí está. Y tiene una cantidad de views espectaculares. Natalia. Los anteriores presidentes de Cuba, con sus luces y sus sombras, no fueron perfectos, pero sí funcionales para el país. Por lo menos se comía, claro que sí, y lo mejor el cubano tenía esperanza de mejorar. No, y se viajaba, y había prensa libre. En telefonía fueron los primeros, comenta Carlos, sí es cierto. Y en corriente desde el año 1888, que la primera ciudad que tuvo corriente en Cuba fue Cárdenas, el mismo año que se estableció la tropical. Por cierto, y Cires, like, pide, siempre lo pide, cosa que agradezco mucho. Julio Núñez, si se quiere saber cómo llegó el comunismo a Cuba, hay que estudiar la guerra civil en España y la gran obra de Franco. Muchos de esos comunistas terminaron en Cuba, en México. Sí, hubo una gran inyección de estos comunistas republicanos, y ahí está el libro también de René Aguilera, que es el que se llama El Soy Caribeño, que él explica, documenta, no solamente explica, él documenta muy bien su tesis. Natalia, Cuba tuvo tantas primeras veces que son incontables e invidiables para muchos. O sea que Cuba tiene hitos en la historia, tecnológicos, médicos, etc. Dairon Hernández,
Pepe, como dice el chiste, ripios blancos colgando en los balcones y cada balcón colgado de un ripio. Oye, eso. Esa es La Habana al día de hoy, gracias a la República. Aunque sea, hoy existe una ciudad en ruinas. Sí, está ruinosa, pero ahí está La Habana. Y Heidi, todo lo que tenía Estados Unidos lo tenía Cuba. Claro que sí. Igualito. Las gasolineras en cada esquina, igualito. Osmel Benítez vuelve y dice, en La Habana había más periódicos que en París. Muestra que no eran tantos los analfabetos como... No, claro que no. Y una tremenda prensa, tremenda... ¿Qué manera de mentir, Dios mío? Pero mentir estúpidamente. Si se van a mentir, oye, que mientan inteligentemente para que sea creíble la mentira. Era genial. Nuestra isla ante 59, comenta Joaquín Noa, que siempre está mirando el programa. Carlos Mesa, Pepe, entre Radio Centro, el edificio de CMQ al lado del Mandarín, se podía entrar a los estudios de TV, igual que por M. Bueno, por M estaba la arcada, que era la cafetería, y la entrada fundamental estaba por ahí por M. Ahí entraban los artistas, estaba también ahí el vestuarista también estaba ahí. Hubilio Núñez, con la gran cantidad de prensa escrita, como dicen que la población era analfabeta, con la gran cantidad de prensa escrita, como dicen que la población era analfabeta. No tiene sentido, no tiene sentido. Todo lo que este señor dijo ayer, incluido lo que dijo de la ley de ajuste cubano, y que si Estados Unidos alienta salidas de Cuba, aparte de estúpido, fue que dijo una cantidad, y mentiras, dijo una cantidad de tonterías que no se sostienen. Qué bruto es. Qué tipo tan bruto, Dios mío. Qué bochorno para Cuba, después las grandes figuras que ha tenido Cuba, Dios mío, que este señor sea presidente. Pero ¿qué le ha pasado a Cuba, Dios? ¿Qué castigo? Rigo, el radiocentro era el 3D, o sea, el radiocentro tenía Cinerama y yo lo llegué a ver, muy chiquitito, pero lo vi, ahí está. Pepe, realmente, comenta Ángel Rodríguez, el único territorio libre de Cuba por 59 es la base naval de Guantánamo. En Cuba el resto del país es un campo de concentración del mundo, o es el campo de concentración del mundo, claro que sí. Natalia, Cuba estaba sin frenos, echando humo y a todo color, como una locomotora desbocada, ¿no? Caballo loco, mira tú, Pepe, que falta hace que Agua escriba la historia real de Cuba. No permitamos que esos mentirosos desmadrados continúen engañando y justificando su quehacer estalinista. Es lo que son, estalinistas. Y para eso es este programa. Osmel Benítez, no es en vano que el Aragón tocaba Cuba es una maravilla, señores, hasta que llegó lo que tú sabes que llegó. Terrible, ¿no? Joaquín Noa, qué buen programa cuando tocas el pasado, me gusta más porque era Cuba auténtica. Gracias, Joaquín. Julio Pérez, el primer hotel internet reconocido central en La Habana. Se refiere a que lo que vienen diciendo que es el Riviera. Kebles, restaurantes de lujo populados en La Habana, y Kebles, como comenté, nos conocimos en esa escuela que acabo de mencionar, en el Candel College y en el colegio de enfrente. Desde que estábamos en tercer grado. Carlos Mesa, Pepe, Cinerama solo existía en La Habana, en Las Vegas y en Venezuela. Nada más, mira tú, nada más. Cinerama. Rigo Muñiz, el Sanssouci, el Sanssouci. Hicimos el programa de Sanssouci aquí también. Me falta Tropicana, el Parisien, la lista era interminable. Señores, miren que he hecho programas acá. El Grand Prix, comenta ahora Rigo Muñiz. Claro que sí, que se corría en La Habana allí. Y Rafael Martínez Martínez, Pepe, es muy cierto, me gusta mucho cuando se recuerda lo que éramos antes del 59. Desgraciadamente hoy estamos en la tercera etapa del paraguas. Dime tú. Gracias, Rafael. Heidi, mi mamá ha hablado de los restaurantes y cabaret como la Zaragozana, el Colmado, el Montmartre, el Monseñor y otros. Yo hice aquí también, ya yo he hecho, creo que no sé si 1 o 2, Heidi, programas dedicados a los restaurantes de La Habana. Si no lo has visto, búscalo aquí, en mi cuenta. Mi bisabuela tenía un Land Rover y dice mi papá que fue por un comercial de la reina Elizabeth. Comenta MVCR, Concepción MVCR. Salió un comercial de la reina Isabel. Claro, el Land Rover era el vehículo oficial de la Casa Real Británica. Olmo. En mi cuadra había 14 casas y había, cuando yo nací, 6 autos. Mi abuelo, que no era rico, tenía un Chevrolet. Cualquiera tenía un carro en Cuba. Es la pura verdad. Julio Ramírez, Pepe, usted habla solo de automóviles en Cuba, pero se le olvida de la cantidad de Harley Davidson que existía en esa época. Bueno, mírate también aquí, mi querido Julio, el programa que yo hice de las motos en Cuba. Fíjate cuántos programas, también está ese programa aquí ya. Ok, gracias, Julio. Harley, sí, muy apreciada la Harley. La motorizada cubana estaba montada sobre Harley Davidson.
Julio Pérez, mi maestra de preescolar, tenía 2 Mercedes que aparecían de la Segunda Guerra Mundial en los 60, los recuerdos pintados de negro y cromado. Mercedes se vendía muy bien en Cuba también. Estaban todos los modelos que tenía Mercedes en esa época, que era el 180D, el 190D, que eran de petróleo, el 220S, que era el sedán mediano, el 300, que era el de lujo, y estaba el 219-17, que era de 2 puertas, que era un coupé muy bonito, más el gaviota, de las puertas así. Todos los Mercedes se vendían en Cuba. La casa Potín, el Carmelo, tremendas cafeterías esas, ¿eh? El Potín, el Carmelo, muy apreciada y muy querida. Ali González, el edificio de la Coca-Cola, está todavía en Santa Clara y siempre se conoció como Coca-Cola, igual que el de Santa Catalina. Era muy parecido, por cierto. La República tiene historia, comenta Julio Núñez. La revolución solo tiene crímenes y víctimas. Que viva la República y los Estados Unidos. Qué buena frase, ¿eh? Qué buena frase, Julio, ¿eh? Heidi, no en vano, grandes artistas internacionales iban a Cuba. Todos los artistas internacionales iban a Cuba. Todos iban a Cuba. Tienen engañadas a las nuevas generaciones que repiten mentiras como si nada. Cuba, los que nacimos a principios de la revolución y los jóvenes que vieron a Cuba republicana, sabemos cómo era Cuba, comenta Leonel Hernández. Carlos Domínguez, Batista hizo el túnel de la Vía Blanca Monumental, Plaza Cívica, hospitales, escuelas y muchas obras más. Batista fue tremendo. Y lo fue también Machado. Y lo que hizo Machado incluso fue a nivel de desarrollo económico, fue puntualmente por el momento que ocurre, fue hasta más importante que lo que hizo Batista. Cables, cuando llegó Cara de Coco, que estaba por inaugurar el primer helipuerto, que ese programa también yo lo comenté acá en el edificio allí, cerca de la Lonja de Comercio, el primer helipuerto. Lo comentamos acá, creo que lo hice cuando yo hice el programa, lo mencioné tangencialmente cuando hice el programa dedicado aquí al edificio de donde transmito hoy Peluquín Golpe de Viento y Diminuto Megawatt, que era la empresa eléctrica, la compañía eléctrica allí en Carlos III. El Foxa, en su momento fue el edificio más alto de América, Julio Pérez. No, eso no sé. Yo hice el programa del Foxa aquí, Julio, otro programa que he hecho, Dios mío, ¿cuántos programas he hecho aquí? El Foxa, lo que sí tiene la característica que es el edificio más alto con la estructura de hormigón que tiene, que se pensaba que eso no podía funcionar en Cuba por el clima. Ese sí es el hito que tiene y además creo que sí llegó a ser el edificio de más nivel habitacional con el sistema de ventas que era la llamada propiedad horizontal. Esos son los hitos que tiene el Foxa. Luego de la altura, no sé. Carlos Domínguez y Vacunayagua, una obra de ingeniería para la época, eso sí, por el arco que tiene. El programa del puente de Vacunayagua también lo hicimos aquí. Leonel Hernández, daba gusto pasear por La Habana y pasear por sus pueblos de campo, sus playas, sus clubes. Es una tristeza ver cómo lo han destruido todo en un país que sí tenía pobreza o cualquier otro, pero también brillaba, comenta Leonel muy acertadamente. A ver, directora. Ale Medina, casi 7 décadas tergiversando la historia, engañando a su antojo, manipulando con mentiras descaradas. Eso es capital lo que dijiste ahí, tan difícil de tragar que es increíble ver la cara dura y el cinismo con que hablan, y ese es el caso del esperpento. Vamos a ver, esperpento, panzón y narizón. Leonel Hernández, Cuba brillaba a los 50 mucho más que muchos países que hoy se alegran que ya no brille porque despertaba mucha envidia en Latinoamérica, sin mencionar a ninguno por no herir otras nacionalidades. Claro que no. Claro, Leonel. Julio Pérez, la compañía más grande hoy día de licores, la Bacardí, se fundó en Santiago, Cuba, una familia santiaguera dignísima, ilustre, insigne, los Bacardí. Muchos de los cócteles más afamados son creados en Cuba republicana y debo el programa del edificio Bacardí de La Habana, que es un edificio arquitectónicamente muy importante. Lo estoy trabajando. Ángel Rodríguez, Pepe, todos los presidentes que tuvo Cuba antes del 59 fueron mejores que Benedicto, Raúl Castro y el esperpento. Hoy día Cuba es la franja de Gaza que vive en pobreza extrema, comenta Ángel Rodríguez. Gracias por tu muy necesario trabajo, toda la honra y honor que merece por realizar una labor tan necesaria para desenmascarar a todos estos desmadrados, obligar a ver a los que no lo quieren ver, comenta Ale Medina. Carlos Domínguez, en Cuba había 180 centrales azucareros, hoy hay 2 trapiches, no hay azúcar en el país, azúcar y café, menos, comenta Carlos Domínguez. Osmer vuelve y dice, el peso cubano tiene el mismo valor que el dólar y en ocasiones unos centavos más. Sí, hubo momentos que tuvo el valor de cambio, la tasa por encima. Julio Ramírez,
Pepe, cuando Cuba brillaba, Las Vegas no existía. El mundo entero quería invertir en Cuba. Si la operación de la mafia, como se dice, hubiera aterrizado en Cuba, Las Vegas, goodbye. Las Vegas, goodbye. Y esta, la de aquí, ¿cómo se llama? La de la costa de esta aquí. Se me olvidó ahora. También. Sin petróleo, ni gas, ni minas de oro, apretamos, comenta Julio Pérez, ¿verdad? Sin recursos naturales, porque Cuba fue muy habilidosa en el desarrollo de servicios. La primera novela radial fue hecha en Cuba y transmitida a toda América Latina, comenta Julio Pérez. Yo no sé si El Derecho de Nacer fue la primera, pero El Derecho de Nacer sí fue una supernovela de Philip B. Cañé, y yo suelo decir que la gente se equivocó. Cuando yo digo que El Derecho a Nacer es la primera telenovela, claro que no, claro que es una radionovela, pero es que tiene todo el basamento de una telenovela. Y atrás la reina de la telenovela que fue Delia Fiallo, que cuando murió hicimos el programa también aquí. A Delia Fiallo, pues sí la conocí personalmente aquí en Miami. Labory Designs, mil gracias Pepe, gracias Labory Designs. Osmer, bueno, y si compartamos estos programas para que tengan mayor alcance, yo ya lo hice, like y share. Agradezco eso, Osmer. Julio Ramírez, los mejores hoteles, casinos, nightclubs y las mujeres más bellas, claro, las cubanas eran bellas todas. Luis Jerez, siempre se dijo el mejor año de Cuba fue el año 1957, no porque haya nacido yo ese año, pero bueno, por añadidura. Heidi Abella, mira, ese 57 fue un año bueno que nacimos Pepe y yo. Mira, Heidi me acaba de decir. Ay, caray. Pedro Pablo Rencibio Batista, Los Hotel, la ley está el número 2074. In 1955, President Fulgencio Batista enacted Hotel Law 2074, offering tax incentives, government loans, and casino licenses to anyone who built a hotel. Fue un sistema de exención de impuestos que fue lo que trajo el boom. Esas son las cosas que hace Trump. Como dijo el almirante, comenta Eduardo Núñez, la isla más hermosa, se refiere a Colón, más hermosa que ojos humanos han visto, ahora no se ve de noche, está a oscuras. ¿Tú has visto la foto del satélite? Heidi, y las clínicas como el Sagrado Corazón Antonetti, donde se pagaba 3 pesos por familia con hospitalización, como el caso del Sagrado Corazón. Hicimos aquí el programa de las clínicas, está aquí también, búsquenlo también, otro programa que hemos hecho acá. Dios mío, cuántos programas. Alabado Pepe, tremenda información, gracias Galia. Julio Pérez, yo conocí un guajiro en Miami que contaba que él volaba en avión 2 o 3 veces por semana para traer plátanos a la Florida desde Quibicán. O sea, los plátanos de Quibicán se los comían aquí en la Florida. Qué bien. Galia, el Pedro Astorga era muy bonito, me encantaba. Cuando era niño sus paredes tenían a Mickey Minnie, para todo eso se refiere. Claro, se fue este nombre que le pusieron, pero realmente este es otro hospital que es de la época de la Cuba republicana. Eloy Marcelo, en Galia Reyes, imagino que tú estés en Cuba para saber tanto, ¿eh? Le pregunta a Galia. No, creo que Galia está con nosotros acá. Rigo Díaz Canel, narizón, mentiroso, analfabeto funcional, limitado su entendimiento por su grado de mediocridad y falta de inteligencia, intoxicado por el marxismo brutal y utópico. No, es un ceboruco. Es un ceboruco. Y además es un agitadorcito del UJC. Julio, y se puede pensar mucho poder un programa del barco San Luis. Hay quienes dicen que es una maldición que nos persigue el karma. Mi querido Julio, el programa ya lo hicimos. Está aquí también. Otro programa más, Dios mío. El programa del San Luis, búscalo, está aquí en mi cuenta de YouTube. Míralo y déjame saber que lo viste, ¿ok? Sociedades, clubs, cines, cabarets, Anthony E. Comenta. Sí, usted, buen programa, Pepe, gracias a usted. Galia, Pepe, que memoria, mi madre, más de la mitad de las convenciones no lo conocía, pero sí recuerdo mucho los edificios. No, las notas con las fechas, yo me tuve que hacer las puntualizaciones, ¿no? Me sé algunas, pero otras no. Saludos, Pepe, Ugalde 1325, excelente programa, no caos a los comunistas. Claro que eso es lo que hay que hacer, eso es lo que es. ¡Pau, no caos! Cuba, libre para elegir, que se llama él, ya tiene la bandera del día, el día 20 de mayo de 1902. Arriando la bandera americana y izando la bandera cubana. Pepe, soy el 92, pero un apasionado de la Cuba republicana con sus luces y sus sombras, pero en definitiva son mucho más luces. Ojalá recuperemos los fundamentos buenos de aquella época y es el 92. Mira tú. Gracias, Cuba libre para elegir. Frank Capote, tremendo programa. Wow. Comenta Marcos Rodríguez, saludos Pepe.
Gracias por mantener las memorias y recordar la historia para los que no la vivimos. Y yo tampoco. Yo viví la estela. Like and share. Pide Osmel, cosa que agradezco. Arencibia, la escuela pública donde estudié fue la número 47, que ahorita mencionaron la 44, que fue la 47. La escuela pública 44 se llamaba República de Costa Rica, dice Heidi Abella. Jesús González Macías, saludos a los Países Bajos, Pepe. Mira, mi querido amigo Despelado también, que está en Europa, caray. Anabel Martínez, mi abuela fue maestra en una escuela pública de un caserío cerca de la ciudad de Pinar del Río, donde iba a enseñar a caballo en los años 1910, o sea, en la década 10 de los años del siglo XX, la década del 10. No solo fue lo que Cuba, sino lo que hubiera sido. Qué tristeza. Claro que sí, comenta Anabel Martínez. Joel Gerandi Urgeyes, bendiciones desde Cuba. Gracias, Joel, por mirar desde Cuba. Este programa, La Calabacita, acaba de ser también, señores, un super chat. Gracias, La Calabacita. Ya la noche se está haciendo vieja. Ya en el patio. Bueno, yo también tengo sueño ya, lo tiene la directora. Gracias, mis queridos amigos, como siempre, gracias por los super stickers, gracias por los super chats, gracias por los PayPal, gracias por los cash apps. Les agradece muchísimo. Gracias, como siempre, por suscribirse a este programa. Bueno, primero, gracias por dar like. Dar like es muy importante, porque dar like dicen que ayuda a la salud cibernética. Den like, que uno siempre termina, no solamente yo. Todos los que hacemos YouTube siempre vemos que hay una discrepancia generalmente grande entre la cantidad de views y la cantidad de likes. Pero bueno, así es como es. Pero se agradecen que den likes. Hagan sharing también. Tiene que haber una diversidad de plataformas por ahí en las que tengan esas cosas de Cuba al de 59. Coloquen este programa ahí. Y gracias también porque continúen suscribiéndose a este programa. Vamos a ir poniendo vallas para saltar. A ver si llegamos a los 70,000. A ver, estamos ahora en abril. A ver si llegamos a los 70,000 cuando termine mayo. ¿Les parece bien? Estamos en 66,000 y pico ahora. Y a ver si ya el año que viene estamos en 100,000. ¿Ok? Siempre que se suscriban, por favor, presionen la campanilla, porque la campanilla les avisa cuando estamos en vivo en este programa de lunes a jueves a las 8 de la noche en el ático de Pepe, o a otra hora, grabados o en vivo, o a esta misma hora, por eso que fuera grabado. Mañana, lo anuncio, mañana como mañana jueves santo, y por eso quería hacer un programa de Semana Santa hoy. Mañana, el viernes recesamos, pero el viernes yo voy a traer delante otra vez el programa del Viernes Santo, que es un programa muy viejo de la radio, que lo hice en el año 2011 y que también corre en la radio, para que ustedes lo vean nuevamente. Pero mañana, que jueves santo, mañana el programa que se me interrumpió el año pasado, ¿te acuerdas? Que haciendo el programa jueves santo me quedé sin corriente aquí de pronto en el estudio, no sé qué habrá pasado, y tuve que interrumpirlo. Mañana ese programa finalmente lo salvé, lo terminé, y mañana ese programa lo vamos a ver aquí. El programa del Jueves Santo mañana, un programa interesante dedicado al Jueves Santo. Así que nada, mis queridos amigos, gracias por habernos acompañado en este programa de hoy aquí en el ático de Pepe. Mañana será Jueves Santo y bueno, tenemos el Viernes Santo, que es un día grande, después viene el sábado, el domingo Resurrección, y el lunes otra vez la próxima semana pues estaremos otra vez de vuelta acá en este programa que se llama el ático de Pepe. Así que muchas gracias por acompañarnos el lunes 8 de la noche. Así que muchas gracias y bye bye.